Este año he querido contar con la presencia de un especialista en medicina interna, porque en muchos casos es verdad que aparte de la fibromialgia, vemos que se añade la fatiga crónica, que también tenemos alterados los ANAS, las autoinmunes, otras enfermedades que van viniendo. Y la verdad es que a mí me parecía muy interesante tocar este tema desde este punto de vista, porque no lo hemos tocado nunca. Siempre se habla de la fibromialgia o del síndrome de fatiga crónica, pero no de lo que a lo mejor también se va añadiendo y que a veces incluso es más degenerativo y es peor. Entonces, bueno, le comenté al doctor Todolí, le di mi idea, le pareció muy bien el punto de vista que yo le estaba diciendo y no dudó nada en decirnos que sí. El título de su ponencia es Fibromialgia, fatiga crónica y condiciones relacionadas, genética, inmunidad y visión integral del paciente. Con él os dejo. Yo también quiero pedir luego un diploma de esos tan chulos, ¿eh? Si no estás preparado, me lo mandas, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, como podéis ver, he traído una foto con menos canas, ¿eh? Ya sabía yo que me iban a enseñar y así pues quedó mejor, ¿eh? Bueno, yo voy a ir hablando. Si queréis preguntar algo, pues me preguntáis. Si queréis que paremos y expliquemos algo un poco más, os lo explicamos, o lo que os parezca bien. A mí me da igual, si pierdo el hilo, pues ya lo cogeré y ya está, ¿eh? Bueno, como podéis ver, he cogido una presentación de PowerPoint así un poco alegre. Me ha gustado mucho el logo este de Abafi por varias cosas, por los colores tan chulos que tiene, por esta especie de sonrisa que tenemos ahí y porque es un poco asimétrico como esta enfermedad que está llena de variaciones y de diversas caras y de complicaciones diagnósticas y de manejo en el día a día. Así que vamos a intentar pues mantener el optimismo a lo largo de toda la charla, ¿vale? Bueno, ¿qué es la fibromialgia? Seguramente pues lo sabéis todos ya. Dolores musculoesqueléticos difusos sin inflamación local. Muy importante, no hay inflamación local. Y además se acompaña de muchas otras cosas que nos despistan a los médicos y a los pacientes. Fatiga, alteraciones cognitivas. Alteración cognitiva significa que el coco no funciona bien, que vamos un poco lentos, que nos cuesta hacer las cosas, que tenemos algunos olvidos, que nos cuesta centrarnos. Pueden haber síntomas psiquiátricos asociados a la enfermedad, luego hablaremos de ellos. Síntomas somáticos múltiples, es decir, se pueden asociar otras patologías y otros síntomas que habrá que evaluar en su sentido correcto para decidir si es algo colateral o es algo asociado. Y todas estas cosas, unido a que no hay alteraciones radiológicas en el sentido de la radiología clásica ni de laboratorio, pues han hecho que durante muchos años se haya atribuido a un origen psicógeno y eso nos ha conducido a muchos problemas a todos, a los médicos y a los pacientes. En realidad hoy ya se sabe que es un trastorno de la regulación del dolor, entra dentro de esa clasificación de lo que se llaman síndromes de sensibilización central. Hay una forma alterada de regular el dolor, por lo tanto es un trastorno funcional, pero no funcional de que me lo estoy inventando, sino funcional de que hay algo que no funciona bien, que debería funcionar, ¿vale? Por lo tanto, trastorno de la regulación del dolor. La epidemiología, lo ha dicho la compañera que ha venido de la Consellería, pues en realidad depende de cómo definamos el caso. Según los criterios clasificatorios o de definición que usemos, pues variará la prevalencia en la población. Pero bueno, podemos estimar que entre un 2 y un 4% de la población tal vez lo pueda tener. Esos son muchos pacientes, En la ciudad de Valencia puede haber pues entre 20 y 40.000 afectados perfectamente y eso es mucho, Es casi la población completa de un centro auxiliar de salud o la población que puede tener asignado por cartilla 6 médicos, ¿no? Entonces es mucha población y eso nos lleva a algunos problemas en cuanto a la organización. Bien, criterios diagnósticos. Hasta ahora hemos manejado los criterios del ACR, del Colegio Americano de Reumatología de 1990, que incidían sobre todo en los puntos dolorosos. Los famosos puntos que vamos apretando y si hay más de 11 de 18 y ese dolor persiste 3 meses, pues decimos que en ausencia de otra patología puede ser una fibromialgia. Bien, han tardado muchos años, pero se están valorando ya nuevas clasificaciones como esta
también del ACR de 2010, en el que se incide no solo en el concepto de los puntos dolorosos, sino en las otras cosas que se juntan al dolor, y en la intensidad de los mismos. Por ejemplo, la fatiga, el sueño no reparador, los síntomas cognitivos y una serie de síntomas somáticos que se van puntuando y se van sumando para decidir si es un caso probable o definitivo de fibromialgia. Esta clasificación es mucho más complicada que la anterior y, de hecho, pues hasta se han tenido que hacer algunas formas sencillas y rápidas, incluso esta que está es para que el paciente venga a la consulta ya con esto rellenado, para ayudar al diagnóstico. Esto es una modificación de 2011 de la clasificación de 2010. O sea, que la modificaron tan pronto porque la de 2010 era un poco complicada de aplicar en la consulta en el día a día, ¿no? Como podéis ver, todas estas... esta nueva clasificación incide en la fibromialgia entendida como un fenómeno global con ese modelo biopsicosocial, ¿no?, que afecta a muchas esferas de la vida, ¿no? Y intenta dar, respuesta a la realidad de la enfermedad y no incide solo en el dolor y nada más, ¿no? Bien, aquí quería comentar que, esto cuando los médicos cambian las clasificaciones nos supone un problema importante a la hora de hacer los informes. Es posible que alguien que tenga el diagnóstico de fibromialgia por criterios del ACR de 1990, ahora le aplico estos criterios y deja de tenerla. Pues puede ser. Y entonces eso, a nivel legal y de hacer un informe de evaluación de incapacidad, pues puede suponer algún problema, ¿no? Entonces siempre tenemos que poner en los informes en base a qué criterios estamos evaluando la enfermedad, ¿no? Pero en principio son válidos todavía también los de 1990 y los criterios clasificatorios o diagnósticos se hacen para definir bien las poblaciones de pacientes y eso nos permite poder aplicar ensayos clínicos o estudios a pacientes que se parezcan entre ellos, ¿vale? Sí. Bueno, menos mal que me lo habéis dicho antes de acabar, porque si no... ¿Mejor? Bueno, ¿al fondo me oís también? Vale. Bueno, estábamos con la clasificación, que los médicos nos da por ir cambiando las clasificaciones y entonces armamos líos, ¿no? Pero es necesario hacer esto para poder seleccionar mejor a los pacientes y poder también emitir informes con cierto criterio de homogeneidad entre unos pacientes y otros. Bien, este artículo me ha gustado mucho porque es muy reciente y más que centrarse en volver a explicar todo lo que es y no es la fibromialgia, aunque luego os haré una actualización del estado de la cuestión, se centra más bien en las controversias, es decir, en lo que no tenemos claro y en los retos, en las cosas que tenemos que enfrentar a partir de este año 2017 para poder mejorar la atención a la enfermedad. Por razones de derechos de autor y todo esto, pues cuando copio alguna gráfica de un artículo o alguna tabla, pues hay que dejarla más o menos en su idioma original, no podemos variar mucho las cosas estas y poner la referencia que la tenéis aquí, pero os he traducido aquí un poquito lo que queremos decir. Bueno, en cuanto a las controversias, pues se está discutiendo acerca si es una entidad individual o es una agrupación dentro de lo que se llaman síndromes de sensibilización central al dolor, en el que hay varios síndromes, pues la disfunción de la articulación temporomandibular, las migrañas recurrentes y otros síndromes que se está discutiendo si vale la pena agruparlos en un mismo grupo o pueden tener fisiopatologías, es decir, formas de producir la enfermedad diferentes, ¿vale? También la diferencia en criterios diagnósticos, pues la clasificación de la ACR del 90, la del 2001, los criterios canadienses, los criterios de no sé qué. Pues siempre hay que intentar pues llegar a un consenso en el mundo científico para que sea más fácil saber de qué estamos hablando. Luego, pues el famoso dualismo entre la mente y el cuerpo, en qué forma la mente mejora o empeora la enfermedad y en qué forma el cuerpo también está participando fisiopatológicamente en la enfermedad. Y luego, pues también se sabe que nosotros, los médicos, por extensión, durante muchos años, hemos estado aplicando al manejo del dolor la escalera analgésica de la OMS, que es una escalera en la que en el primer paso se da
el antiinflamatorios o paracetamol. En el segundo paso se añaden tramadol y opiáceos intermedios. En fin, se añaden fármacos adyuvantes para el dolor y al final están los opiáceos. Bueno, pues esta escalera analgésica de la OMS, que ya tiene muchos años, se diseñó para pacientes con cáncer y por lo tanto no es apropiada para pacientes que no tienen estas patologías, pero nosotros, como no teníamos otra cosa, pues siempre nos manejábamos con esto. De forma que hoy se sabe que los pacientes con fibromialgia pues no deberíamos llegar nunca a usar analgésicos opiáceos porque no van bien en esta enfermedad y tienen una buena carga de efectos secundarios. Otra cosa es lo que se decida en un caso individual. Estamos hablando en general. Es un opiáceo menor, pero se puede usar. Me refiero a que lo que hay que entender es no llegar a opiáceos mayores. A fentanilo, a morfina, a estas cosas. El Palexia es el estilo del tramadol. Sí. Está en el segundo escalón. También lo dejamos en el segundo escalón. Muy bien. Bueno, y en cuanto a los retos, pues definir la etiopatogenia. Los médicos hablamos de etiología cuando nos queremos referir a la causa. Pues se encuentra una causa y tiene una consecuencia. Eso es la etiología. Y la patogenia es cómo esta causa nos conduce a la enfermedad. Bueno, pues de etiología no voy a hablar casi nada porque no se sabe, ¿vale? Y en lo que se está avanzando mucho es la patogenia de la enfermedad. Solo que el problema es que es una patogenia muy compleja, ¿vale? Y está por definir las secuencias. Cada vez se saben más cosas, hace unos años se sabía muy poquito, y cada vez sabemos muchas más cosas de la patogenia de la enfermedad, y eso nos va a permitir en el futuro afinar con los tratamientos, pero no acabamos de ponerle una secuencia determinada a la forma en la que se producen los hechos. Luego hablaremos un poquito más de esto y entenderéis por qué esta enfermedad tiene esa dificultad terapéutica que tiene. Bien, otra cosa importante tiene que ver con la sobremedicalización. Cuando a uno, los internistas y los médicos de atención primaria y los reumatólogos en general, tenemos miedo a dos tipos de pacientes. El primero es el que nos dice, doctor, me duele todo, y el segundo es el que nos dice, doctor, he perdido peso. ¿Por qué? Porque las listas de causas potenciales que pueden dar eso son inmensas. Un diagnóstico diferencial bien hecho de un paciente con esos perfiles es muy, muy, muy complicado y son situaciones complejas. Pero debemos intentar llegar al diagnóstico lo más rápido posible y con el menor número de pruebas posibles. Luego hablaremos un poco más de esto, que es un tema un poco que puede despertar alguna discusión en la sala, ¿vale? Luego, la atención a los aspectos psicológicos sin estigmas. Negar que esta enfermedad tiene aspectos psicológicos, pues es tan poco apropiado como negar que tiene aspectos fisiológicos. Quiero decir, el cuerpo es uno y tiene todos los aspectos, y así hay que entenderlo y habrá que evaluar todos los aspectos de la enfermedad. Luego, la asociación de la fibromialgia a otras enfermedades. Se asocia también a otras enfermedades, tanto autoinmunes como de todo tipo. También el síndrome de fatiga crónica se asocia a muchas enfermedades y a veces nos es difícil diferenciar si un síntoma determinado lo podemos atribuir a la fibromialgia o a una nueva enfermedad causal que haya que estudiar, ¿vale? Por lo tanto, siempre es un reto diagnóstico un poco persistente en el tiempo. Hay que intentar evitar la escalada analgésica. Cuando un paciente llega a la consulta, le pones un analgésico, no funciona, vuelve a la consulta, me sigue doliendo, es muy fácil para el médico entrar en una dinámica de probar una pastilla detrás de otra antes que dedicar 40 minutos o 45 minutos a hablar con el paciente y a llegar a un acuerdo de hasta dónde queremos llegar en las pruebas o en los estudios o en el uso de medicación, ¿vale? Y luego la gran asignatura pendiente es la integración asistencial individualizada con un modelo biopsicosocial. Luego hablaremos también un poquito más de esto. Se ha hablado ya en las ponencias, bueno, en los saludos iniciales de los compañeros de la Consellería y de la Diputación, pero en realidad cuando un médico, un psicólogo y un trabajador social pues tiene delante un paciente con
fibromialgia con fatiga crónica lo vemos desde el punto de vista del modelo biopsicosocial. Pero el problema es que luego no somos capaces de integrar esa atención en un modelo individualizado, ¿vale? Entonces, aunque nuestra intención personal es tener en cuenta todos los aspectos de la enfermedad cuando tratamos al paciente, la realidad de nuestro día a día es que no tenemos una forma de presentar a ese paciente en una comisión o en un comité o en una unidad en el que esté sentada en la misma mesa el médico que está llevando al paciente, el trabajador social, el psicólogo, el fisioterapeuta y todos los profesionales de los que se podría beneficiar. Con lo cual no hacemos una... cuando hablamos de modelo biopsicosocial estamos hablando de esa integración, no de ir por un lado al psicólogo y por otro lado al fisioterapeuta y por otro lado al médico y por otro lado al trabajador social, por mucho que ellos intenten agrupar la atención. Bueno, el tema es bastante complejo para que no sea tan fácil de solucionar. Y no solo implica a la fibromialgia, sino que es un problema de la atención al paciente crónico en general. No tenemos una atención muy integrada en lo que se refiere a la cronicidad, porque venimos de un modelo diseñado en los años 70-80 de atención al paciente agudo. Por lo tanto, es muy difícil cambiarlo porque no va a mejorar hasta que no mejore toda la orientación de la Consellería hacia la cronicidad. Se está trabajando en esto desde hace años, pero va muy lento porque es bastante complicado. Entonces, lo que pasa es que hay enfermedades en las que se nota mucho más que en otras, y una de ellas es la fibromialgia. Y también se nota mucho en la atención del paciente anciano, por ejemplo, y al crónico pluripatológico. Pero... Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Vamos a hablar un poco de lo que se sabe de cómo se produce la enfermedad. Esto es muy interesante porque hace 10 años o 5 años no se sabía, y cuando uno empieza a conocer cómo se produce la enfermedad es cuando uno puede empezar a hacer cosas concretas para mejorar. No solo los pacientes, sino también los médicos que tienen que investigar acerca de medicamentos o de cosas que pueden mejorar. Bueno, la percepción del dolor, ¿cómo una persona percibe el dolor? La percepción del dolor es una cosa muy compleja. Es un balance global, primero, entre el estímulo, es decir, lo que me está haciendo daño, ¿no? La transmisión de ese estímulo a través del nervio que llega al cerebro, ¿vale? En ese nervio, en esa autopista, pueden pasar cosas. Puedo ir a 120 por hora o puedo ir a 50, ¿vale? Cómo nuestro cerebro procesa ese estímulo, ¿vale? Cómo el cerebro se defiende de ese estímulo, ¿vale? Y lo último es la respuesta emocional, psicológica, hormonal y de la conducta al dolor, ¿vale? Por lo tanto, tenemos en esa vivencia del dolor, tenemos como 10 o 12 cosas implicadas. Y si no trabajamos sobre todas ellas, pues no va a funcionar bien. Y por eso la fibromialgia no se cura dando medicamentos, ¿vale? Porque ese medicamento que es capaz de curar esto no existe todavía, ¿vale? Porque para que exista tenemos que ser capaces de explicar la secuencia de la patogenia. Cómo empieza o cómo acaba. Y si encontramos, es como un cuello de botella, si encontramos el cuello de la botella y le ponemos un tapón, paramos todo. Pero mientras no sepamos cómo empieza, pues es difícil poner parches a una situación que implica a 10 o 12 sistemas orgánicos, ¿vale? Bien, por lo tanto, el conocimiento ha ido cambiando desde el predominio de lo periférico, es decir, desde el dolor ahí localizado en el punto gatillo, hacia la sensibilización central, hacia cómo mi cuerpo integra, responde al dolor, ¿vale? Y además se sabe que hay una desadaptación a la experiencia dolorosa, y esa desadaptación va empeorando conforme el cuadro se va haciendo más crónico. Bueno, las vías del dolor, pues cuando yo tengo algo que me causa dolor, pues va a través de un nervio sensitivo, llega a la médula espinal, de la médula espinal va por una vía neuronal hasta el tálamo, en el tálamo hace una sinapsis y luego se va a la corteza, ¿vale? Eso es un camino que puede ser facilitado o inhibido por diferentes circunstancias. Mi corteza cerebral se comunica también con la zona del sistema límbico, que es la zona de las emociones, y eso genera una serie de respuestas. Se comunica con la hipófisis, que es la zona de las hormonas, y tiene una serie de respuestas, ¿vale? Y en todos esos caminos pueden pasar cosas buenas o malas, ¿vale? Esto es un esquema que he sacado de un blog de un compañero
de esto, que es una cosa pues muy sencilla, ¿eh? Desde el daño a la conducción del daño hay cosas que modulan en sentido positivo o negativo la percepción del dolor. Y además mi cuerpo responde a ese dolor de una forma determinada, ¿vale? Por lo tanto, habrá que trabajar sobre todo el circuito si queremos detener esto. Salvo que encontremos algo que sea capaz de parar el estímulo aquí, en el inicio. Y ese medicamento hoy en día no existe, ¿vale? Bien. Además, hay implicados numerosos neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias, las sustancias químicas con las cuales las hormonas hablan entre sí. Y no hay uno, hay muchísimos. La acetilcolina, el GABA, la dopamina, hay muchísimos. Y todos ellos influencian en la respuesta de las neuronas al dolor, ¿vale? Además está la respuesta hormonal. Cuando al cuerpo le duele algo, pues hay una reacción de estrés. Y esa reacción de estrés causa una liberación de numerosas hormonas. ACTH, cortisol, hormona de crecimiento, un montón de hormonas que modulan esa respuesta y que complican todavía más la situación. Esas hormonas a veces se asocian a algunos síntomas, la taquicardia, el estrés, la ansiedad, la falta de sueño. Es un desencadenante hormonal, ¿vale? Y por último están las estrategias un poco psicológicas o ambientales de control del dolor que pueden modular cómo una persona está viviendo el dolor, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos un lío de mucho cuidado. Eso es lo que tenemos, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo desentrañamos este lío. ¿Qué cosas sabemos de todo este lío? Bueno, pues sabemos algunas cosas muy interesantes que se han sabido en los últimos poquitos años porque han aparecido una serie de máquinas de resonancia, por ejemplo, que son funcionales. La resonancia magnética nuclear funcional y la espectroscópica y el SPECT, que es una técnica de medicina nuclear, nos dicen un poquito cómo piensa nuestro cerebro. Estas son técnicas de investigación que no tienen papel en el análisis de un caso individual, no nos ayudan demasiado en el caso individual, pero sí nos han ayudado a aprender mucho de cómo a una persona con fibromialgia siente el dolor y nos ha ayudado por fin a poder distinguir con una técnica de imagen funcional quién está enfermo y quién no, Y bueno, entonces se sabe que el umbral del dolor en la fibromialgia está alterado, es decir, que duele más con menos estímulo, ¿vale? Se sabe que la inhibición descendente está disminuida, es decir, la capacidad del cerebro para mandar una orden a la vía que regula el dolor para que vaya transmitiendo más despacio, tampoco funciona bien. Y la facilitación ascendente, es decir, el camino hacia el cerebro, va mucho más rápido, está facilitado, ¿vale? También se sabe que hay cambios anatómicos en los pacientes con fibromialgia y que esos cambios anatómicos se pueden apreciar en las zonas que se encargan de la vivencia del dolor. Se han localizado anatómicamente en algunas zonas del cerebro que tienen esos nombres raros como amígdala, hipocampo, ínsula, tal. Bien, se sabe que cuando una paciente o un paciente con fibromialgia tiene dolor, recluta muchas más áreas cerebrales que un paciente normal, ¿vale? Y también se sabe que hay una alteración funcional en determinadas vías funcionales. O sea, se ha podido medir cómo es el funcionamiento a nivel de neurotransmisores de esas vías y no es igual en un paciente con fibromialgia de un paciente sin fibromialgia. Dime. Sí, ahora voy a poner una foto para que lo veáis. Exacto. Exacto. Sí, cuando el cuerpo es un poco tonto en ese aspecto, cuando emite un estímulo muy rápido, muy rápido, muy rápido por una determinada vía, pues esa vía se estimula, se estimula, se estimula y cada vez va más rápido. Y entonces al final, pues cuesta más de parar que si lo pillas al principio. Ahora luego veremos, ahora voy a poner una diapositiva que se ve muy, muy fácil. Bueno, también se han podido medir esos neurotransmisores que están alterados. Y por lo tanto, después de muchos años en los que la medicina, pues, los años 70, 80, 90, pensaba que predominaba el componente psicológico, pues ya se sabe que hay muchas cosas funcionales del funcionamiento que están hechas una pena. El problema es que no sabemos en qué secuencia suceden y por lo tanto no somos muy capaces de pararlas por el momento.
aunque después cuando hablemos del tratamiento veremos que hay algunas cosas muy interesantes que se están probando. Bien. Bueno, pues esto es una imagen de resonancia funcional que he encontrado en esta página web. Y mira, control es el paciente. Control es el paciente normal. Si yo le aprieto, le pongo 4 kilos de peso encima de una zona blanda, pues al cabo de un rato le duele. Y entonces su cerebro, en la zona parietal, que es la zona donde se localiza la percepción cerebral del dolor, pues se le ilumina ahí un poquito. Los médicos de la resonancia son capaces de dar color al sitio donde hay más reclutamiento neuronal. Entonces esto sería la respuesta normal a un dolor de 4 kilos de peso apoyado en una zona blanda. Un paciente con fibromialgia, fijaros lo que le pasa. Un montón de zonas neuronales, incluyendo zonas de la amígdala, incluyendo zonas del lóbulo temporal, esas zonas que se encargan de cómo estoy viviendo el dolor, se iluminan mucho más. Por lo tanto, de una forma objetiva podemos ver que a los pacientes con fibromialgia les duele mucho más que a los pacientes sin fibromialgia ante el mismo estímulo. ¿Qué más se sabe de los mecanismos que influyen en el dolor? Bueno, pues esos mecanismos periféricos, es decir, los que están, digamos, sobre la piel o sobre los músculos, que son a los que en la clasificación de 1990 se les daba más importancia, pues no son tan importantes como parecía, sino que son más bien secundarios. Pero sí que pueden mantener el estado de sensibilización central al dolor y a lo mejor incluso iniciarlo. Los puntos gatillo famosos, todos los pacientes que tienen fibromialgia saben que de vez en cuando tienen brotes que se desencadenan pues por una noxa que es que me aprietan aquí y me entra ahí una escalada de dolor que si no hago un tratamiento agudo pues acabo mucho peor, ¿no? Y ahí pues hay algunos factores isquémicos, microtraumatismos, activación de receptores del dolor, que nos hacen entrar en lo que se llama el círculo vicioso este del dolor, que cuanto más entras, pues más gordo es y que es difícil de parar, ¿vale? Y luego hay unos factores musculoesqueléticos que facilitan que cada vez me duela más. La inactividad, luego hablaremos un poco de esto en el tratamiento, la pérdida del tono muscular, la mala adaptación postural. Como me duele aquí, pues me pongo del otro lado. Y como me he puesto del otro lado, pues entonces ahora me duele la rodilla de ese lado. Y entonces me pongo de otra postura y luego me duele la cadera porque me estoy apoyando en eso. Y entramos en una mala dinámica postural que al final nos duele todo y nos condiciona pues bursitis, inflamaciones de los tendones y cosas que se van añadiendo, ¿vale? Y además conductas de evitación y miedo al movimiento. Y todo esto hace que el problema sea mucho más gordo en el medio plazo. Bien, luego están los trastornos del sueño. Se sabe que se ha estudiado que los pacientes con fibromialgia tienen una alteración de una fase concreta del sueño. El sueño tiene una serie de fases que tienen sus ondas cerebrales, pues se sabe qué fase está alterada. Y además esa alteración del sueño es un poco lo que une el dolor con el cansancio y con el estrés. Si duermo mal, todo va mucho peor, ¿vale? Y además conduce a la pérdida de calidad de vida y a la pérdida de capacidad funcional. Otra cosa es cómo somos los médicos capaces de arreglar esto, es otro tema diferente. Y luego todos esos factores que no se conocían y que se van conociendo. Hay una disfunción hormonal que se sabe que está sobre el eje hipotálamo hipofisario, el cortisol que eliminamos en orina de 24 horas está disminuido, además no tiene el ritmo normal, normalmente suele haber un pico de cortisol, que es lo que nos activa por las mañanas, y luego por las tardes suele bajar, ese ritmo está invertido, parece que no está más activo por la tarde. El ACTH, que es la hormona contrarreguladora del cortisol, también tiene una respuesta anormal. El sistema nervioso autonómico, que se encarga pues de la respuesta, en fin, de la tensión, de la taquicardia, todo esto pues también está alterado. Podemos tener tensión baja, mareos, taquicardias. Y por lo tanto hay muchos factores que hay que trabajar sobre ellos para intentar conseguir una mejoría. Y luego la genética. ¿Qué sabemos de la genética en la fibromialgia? Pues se sabe que hay agregación familiar. Los pacientes con fibromialgia suelen tender a tener familiares que tienen fibromialgia. No es que sea hereditario en el sentido de las herencias autosómico dominantes, que si lo tiene el padre, pues el 50% de los hijos lo pueden tener. No es eso. Es una agregación familiar. A lo mejor pues ahí, esto también pasa por ejemplo en la psoriasis o en la artritis reumatoide, que son familias que van teniendo pues varios casos, ¿no? A lo mejor es un primo hermano, o es una madre, o es un abuelo, ¿vale? Y no solo es porque ha aprendido una determinada forma de
a nivel psicológico de adaptarme al dolor, que eso también puede tener una cierta influencia, sino porque realmente hay unos genes que regulan esa respuesta al dolor. Y entonces están buscando esos genes y se han encontrado algunos de ellos. ¿En qué genes se ha buscado? Pues lógicamente, si sabemos ya que es un trastorno de las vías funcionales del dolor y de las hormonas, pues se ha buscado en los genes que regulan esas vías metabólicas. Se ha buscado en los genes de la adrenalina, en los genes de los neurotransmisores, de la serotonina, en los genes que regulan los receptores opiáceos, las endorfinas, en fin, hay una serie, un montón de genes que se llaman candidatos sobre los que se hacen estudios. ¿Vale? Se coge pacientes con fibromialgia y pacientes sin fibromialgia, se mapea por diferentes técnicas un poco complejas cómo son sus genes y se buscan lo que se llaman polimorfismos genéticos, es decir, determinados genes que condicionan respuestas diferenciadas al dolor. Entonces esto nos va a tener muchas consecuencias futuras sobre las posibilidades de poder tratar a los pacientes, pero está en una fase de investigación un poquito precoz todavía. ¿Vale? Bien, y por último, esos factores psicológicos y conductuales. Factores psicológicos se refieren pues sobre todo a la forma en la que yo proceso mi enfermedad, y los conductuales a la forma en que esos factores psicológicos hacen que yo me comporte. Bueno, sabemos que la fibromialgia se asocia a muchas cosas: síndromes depresivos, ansiedad, también trastornos obsesivo-compulsivos, a estrés, pérdida de autoestima, hiperobservación, miedo al movimiento y a muchas más cosas. Luego hablaremos de las asociaciones a patología médica. Ahora estamos hablando de la parte psicológica conductual. Y esto siempre ha sido un estigma. Cuando no se sabía todo lo que os he contado de las resonancias funcionales y todo el asunto, pues siempre estaba esa tendencia a poner la etiqueta del paciente está mal de la cabeza y no había forma de salir de ese rollo. Pero vamos, yo espero que eso esté cambiando. Y creo que bueno, pues los médicos estamos aprendiendo mucho en los últimos años acerca de la enfermedad, y deberíamos tener claro que independientemente de que sepamos que la mente influye sobre el cuerpo y el cuerpo influye sobre la mente, independientemente de eso, esto no es una enfermedad psicológica, es mucho más que eso. Bien, entonces siempre ha habido, a partir de los años 90, hasta los criterios clasificatorios de la ACR, pues los años 70, 80, 90, siempre había esa tendencia del mundo médico, que cuando no tenemos algo exploratorio o en el laboratorio para poder clasificar la enfermedad, pues había tendencia a sobreestimar los factores psicológicos. Pero también había una tendencia del paciente a no admitir dichos factores. Pensaba que el médico pues le estaba vendiendo la moto, lógicamente, porque decía: a mí me duele todo, esto no puede ser que me lo esté inventando. Pero eso nos ha conducido a esta dinámica en la que nos hemos movido durante muchos años y que hay que intentar superar definitivamente, y no entrar en esta dualidad de discusión que no nos lleva a ninguna parte, porque en realidad no es verdad. Y hay que evitar el sobrediagnóstico y la sobremedicación, ¿vale? Bien, eso lo dejamos para después. Bueno, esto ya lo he dicho. Es absurdo intentar separar la mente del cuerpo y el cuerpo de la mente. Hay que tratar todos los aspectos en función de la intensidad que en cada paciente tengan, que puede ser variable. Y luego hay que tener precaución especial con el abuso de Internet y las fuentes de conocimiento no fiables. Incluso los americanos le han dado un nombre a eso, le llaman cibercondría, que le pego ahí al Google y ya me da el susto. Y me causa más ansiedad que beneficio, porque cuando hay mucha información, pues uno no sabe muy bien qué información es verdadera. Ahí las asociaciones de pacientes y las páginas web de las asociaciones médicas son las primeras en las que deberíamos entrar, y deberíamos ser muy cuidadosos en colgar solo información científicamente contrastada y relevante. Y si hay alguna información que sea para discusión o que sea una novedad abierta a discusión, pues marcarla. Esto es una cosa que está surgiendo ahora y que no sabemos a dónde va a llegar, pues se avisa de que eso es algo que está en proceso, ¿no? Bueno, pues esto es muy importante. ¿Vale? Bueno, pues en resumen, las alteraciones del funcionamiento del procesamiento del dolor en el sistema nervioso central causan la mayoría de los síntomas de la fibromialgia. Esto es una realidad pues ya conocida por la medicina, y hay que ponerse las pilas en este sentido. Y además hay muchos factores ambientales y genéticos que condicionan un estado crónico de hiperirritabilidad, tanto del sistema nervioso central como periférico. ¿Vale? Bien.
Si queréis que hablemos algo del diagnóstico y de la patogenia, ¿o queréis hacer alguna pregunta? Podemos parar ahora aquí un poquito, porque ahora nos metemos con el diagnóstico diferencial, las otras cosas que pueden ser y no son, y cosas de esas un poco más raras. Si alguien quiere preguntar, que pida el micrófono, porque así luego en la grabación se oirá la pregunta, si no es que no se oye. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Pues continuamos. Bueno, ya veo que se deja un poco tiesos aquí con el rollo que os he metido, pero bueno, hay que tirarse para adelante, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a otras cosas. Diagnóstico diferencial. Bien, esto es muy importante, ¿eh? Eso del paciente que va a 17 médicos, 3 psicólogos y 2 trabajadores sociales durante 5 años y al final le dicen que tiene fibromialgia, cuando eso se podía haber sabido a los 3 meses, pues eso no puede ser. Eso hay que acabar con eso, ¿vale? ¿Cómo se acaba con eso? Pues a veces es un poco difícil, pero eso genera una angustia, pero genera 2 cosas. Primero, angustia en el paciente y segundo, genera que no se empieza rápido con lo que hay que hacer. Y con lo cual, al final, cuando más cronificado está el cuadro, más difícil es que luego vaya bien a la larga, ¿no? Evidentemente, nuestro sistema sanitario empieza con el médico de familia. Entonces, cada vez los médicos de familia pues están más formados a este respecto, pero el problema es que hay que dedicar el tiempo suficiente, ¿eh? Una primera visita de fibromialgia en el hospital pues nos puede costar perfectamente 40 o 45 minutos, ¿eh? Hay que dedicarle mucho tiempo porque hay muchas cosas que preguntar, muchas enfermedades que tener en cuenta y muchas cosas que descartar. Ahora bien, una vez descartadas, se acabó el hacer más pruebas. Y esto también hay que explicárselo al paciente y esto te puede llevar otra vez otros 40 minutos, ¿eh? ¿Vale? Porque a veces no se entiende bien, ¿eh? Bueno, he puesto en pequeñito el 4 del diagnóstico diferencial adrede, porque esto es una cosa demasiado técnica para que os leéis con eso, ¿eh? Pero el médico debe llevar en la cabeza las enfermedades autoinmunes, entre ellas pues el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, las miopatías inflamatorias, las miopatías que cursan con distrofia, la polimialgia reumática, las polimiositis, las espondiloartropatías, las enfermedades infecciosas que cursan con fatiga crónica, la enfermedad de Lyme, luego hablaremos de ese tema que también es muy interesante, el hipotiroidismo, un montón de neuropatías. Cada una de estas cositas que veis aquí pues tiene detrás su propio diagnóstico diferencial. Por lo tanto, es un tema muy, muy, muy complicado y a veces tenemos la pega de que además el paciente tiene esto y la fibromialgia, ¿vale? Y por lo tanto, esa fase diagnóstica inicial hay que dedicarle el tiempo suficiente y el interés suficiente y la rapidez suficiente para clasificar al paciente. Y una vez lo tenemos claro, no darle más vueltas hasta que aparezca otro síntoma que nos haga volver a pensar, ¿no? Bien. Y el diagnóstico tiene que ser coste efectivo, ¿vale? Esto he puesto aquí una red de pesca porque, claro, ¿qué hacemos los médicos cuando...? Porque, claro, el médico, cuando viene un paciente que le duele todo, pues también le entra mal rollo y se angustia también, ¿eh? Y si además tiene poco tiempo, porque solo tiene una atención primaria de 10 minutos, pues todavía le cuesta más. Entonces tenemos tendencia a coger el papel de análisis y hacer muchas rayas o a tirar de resonancias o a tirar de lo que sea. Esto se llama, en términos médicos, ir de pesca, ¿eh? Lo pido todo y a ver qué me sale. Esto no funciona bien en la fibromialgia, ¿eh? Ir de pesca es mal negocio. Luego veremos lo que hay que pedir, porque significa que no hemos dedicado tiempo suficiente a pensar lo que tiene el paciente y no hemos dedicado tiempo suficiente a explicar al paciente por qué pedimos unas cosas y no otras, ¿eh? Bien. ¿Y por qué no tenemos que ir de pesca con 1000 exploraciones? Pues por este cuadro que hay aquí, que tampoco quiero explicar mucho, pero que tiene que ver con la probabilidad de la prueba que pido, ¿eh? En función de la cantidad de enfermos que yo tenga en una población, por ejemplo, aquí hay 4 enfermos, cada prueba tiene un valor predictivo, positivo o negativo. Es decir, con cada prueba que yo hago, tengo un porcentaje de acierto y de error con respecto al resultado. Por lo tanto, si yo hago unos anticuerpos antinucleares a todos los pacientes que se me pasan por la puerta para ver si tiene un lupus, por ejemplo, que es una enfermedad autoinmune que puede dar poliartralgias, y me encuentro positivos, ¿yo cómo sé si ese paciente tiene realmente un inicio de lupus o realmente es de ese 5% de la población normal que tiene anticuerpos antinucleares positivos? ¿Cómo lo sé? No podéis contestar porque yo tampoco lo sé. No se puede saber más que viendo al paciente
explorándolo y haciendo una reflexión acerca de lo que creo que tiene el paciente, ¿vale? Por eso, en este grupo de enfermedades, cada vez está más definido lo que hay que pedir. Y si yo pido unos anticuerpos antinucleares es porque pienso que este paciente tengo que hacer el diagnóstico diferencial con el lupus, no a ver qué me sale. Porque entonces resulta que si lo he pedido con baja sospecha clínica a ver qué me sale y va y me sale, pues entonces se me va a ocurrir que le voy a dar no sé qué medicamento para el lupus a ver si le va bien. Y a lo mejor resulta que le hago una hepatitis tóxica o le hago un desastre, ¿eh? Luego hablaremos un poquito más de esto. Y luego el tiempo, ¿eh? Cuanto más tiempo para el diagnóstico, mucho peor para la fibromialgia, ¿vale? Cuantos más médicos, peor. Cuantos más pruebas, peor, ¿eh? ¿Vale? Cuanto antes sepamos lo que tenemos y antes trabajemos para mejorar, mucho mejor va a ir, ¿eh? Bien, esto entiendo que puede ser un poco difícil de entender y que como pacientes podéis tener una visión alternativa del proceso, pero luego lo podemos discutir. Muy bien. Entonces, fijaros, ¿qué pruebas de laboratorio deberíamos pedir en una paciente con fibromialgia? Un hemograma, una velocidad de sedimentación globular y una PCR que nos miden inflamación, una bioquímica general amplia, es decir, pues la GGT, en fin, perfil hepático, perfil renal, una CPK, que es una enzima muscular, una hormona tiroidea y a lo mejor la vitamina D, luego lo hablamos. Y nada más, esto es poco, ¿eh? ¿Vale? Y puedo pedir muchas más cosas, pero tengo que saber por qué las pido y qué quiero buscar y qué quiero encontrar. Porque si no, me voy al cuadro anterior del valor predictivo positivo o negativo de la prueba. Si no sé lo que busco, no voy a saber lo que encuentro. Y la voy a liar más que ayudar al paciente, ¿vale? Ahora bien, si tengo una sospecha diagnóstica, esa hay que agotarla, ¿vale? Si yo pienso que un paciente puede tener lo que sea, pues hay que llegar hasta el final aunque haya que biopsiarle el músculo, ¿vale? Entonces, la agresividad diagnóstica tiene que ir en función de lo que el médico piense que tiene el paciente. Y eso implica dedicar al paciente el tiempo suficiente. Vale, esto es lo mismo, ¿eh? La sobredemanda, la sobreasistencia y el sobretratamiento nos hace entrar en esta dinámica de puerta giratoria, de voy a un médico, me hace esto, voy al otro médico, me hace el otro, voy al otro médico, y no salimos nunca de médicos. Me han pasado 3 años y nadie ha hablado conmigo 40 minutos para decirme, usted tiene esta enfermedad, ahora mismo no hacen falta más pruebas y el plan que tenemos que hacer para intentar mejorar es este, ¿eh? Produce ansiedad también en el médico y también en el paciente, produce daño iatrogénico por exceso de medicación, que se nos olvida siempre, las pastillas en general son malas, y un coste ineficaz. Y esto del coste lo podemos también discutir, si queréis. ¿Por qué debemos estar todos de acuerdo en no hacer sobrecostes? Porque si yo me gasto mucho dinero en resonancias, ese dinero no lo invierto a lo mejor en una unidad integral de atención al paciente con fibromialgias, ¿eh? Entonces, todo lo que ahorremos por una parte, deberíamos ser capaces de invertirlo en otra parte que sí que hace falta, ¿eh? Pero claro, para eso hace falta pues que a nivel político haya una vía clara de a dónde queremos ir y hacer a lo mejor pues algunos acuerdos de responsabilidad compartida y decir, bueno, pues si somos capaces como grupo de pacientes con fibromialgia atenderlos de una forma más eficaz, pues a lo mejor ese ahorro conseguido lo podemos reinvertir en atender mejor a los pacientes con fibromialgia, ¿eh? Bueno, pues estas son cosas que están ahí en el candelero y que hay que discutir, ¿eh? Ahora bien, esto solo se puede evitar si hacemos esto bien. Si no, no funciona, ¿eh? Si no hacemos un estudio inicial adecuado y todo el extenso que sea necesario, incluso mandando al paciente a especialistas concretos que nos hagan falta para apoyarnos el diagnóstico, si esta parte no lo hacemos bien, pues esto también va a ir mal. Esto es un equilibrio, ¿eh? Bueno, este paciente es el doctor Mars, que escribió un libro, es un neurocirujano inglés que ya se jubiló, y escribió este libro que se llama Do No Harm, no hacer daño, que luego se tradujo con esta editorial, Salamandra, y se llama Ante todo no hagas daño, ¿no? Bueno, este es uno de los primeros médicos que empezaron a hablar de lo que se llama el right care, el cuidado correcto, y que significa
pues si no sabemos dónde estamos, por lo menos no fastidiemos al paciente, ¿eh? Entonces este médico lo que hizo durante toda su vida profesional es apuntar en una libreta aquellos casos que no le iban bien, ¿eh? Pues este paciente se ha muerto. ¿Y por qué se ha muerto? Y entonces analizaba por qué se había muerto. Si era porque quien dice muerto dice que ha ido mal la operación, porque este era un neurocirujano de los que te abren el cerebro y miran dentro y te hacen cosas, no es que te da una pastilla y ya está. O sea que este hombre en los años 70 hacía cirugías pues muy complejas y muy agresivas, un cirujano muy bueno que le mandaban casos de muchos sitios incluso del mundo para operar. Entonces cuando un caso iba mal, pues el hombre apuntaba por qué, intentaba analizar los motivos, pues porque me he equivocado yo, porque he tomado una decisión incorrecta, porque el paciente resultaba que estaba muy malito y no había que operarlo, porque ha habido una reacción alérgica que no se podía prever, por lo que fuera. Y cuando se jubiló, pues tuvo las narices de publicar todos los fallos, entre comillas, con su análisis que había tenido a lo largo de su carrera, ¿vale? Y bueno, pues él ahí comenta muchas cosas interesantes en el libro, pero una de ellas es que pues, a un médico le hace falta algo así como 3 meses para aprender una operación, 3 años para saber cuándo tiene que hacerla y casi 30 años para saber cuándo no tiene que hacer algo, ¿eh? Pues eso. Lo más difícil para un médico a veces es decir, no te hago esto, porque después hay que explicarlo. Y si el paciente no lo entiende, pues entonces es que no lo hemos explicado bastante, ¿eh? Muy bien. Bueno, déficit de vitamina D. He dejado la diapositiva en blanco porque, bueno, esto está muy en boga. Se ve que muchas enfermedades que cursan con disfunción inmunológica pues tienen asociado déficit de vitamina D. La vitamina D no es solo para el hueso, es una vitamina muy, muy, muy importante para la inmunidad, para la respuesta a la infección y para el funcionamiento correcto de muchos órganos y sistemas, ¿vale? Y el problema es que el 50% de la población puede tener déficit de vitamina D, incluso en España. Se pensaba que era una cosa de los noruegos y cosas así, ¿eh? Pero en realidad en España también hay mucho déficit de vitamina D, sobre todo en invierno. Y si nos vamos a poblaciones en las que los médicos prohibimos tomar el sol, como los pacientes con lupus, por ejemplo, que no les dejamos tomar mucho el sol por si se activa la enfermedad, todavía hay más déficit. El problema es que no sabemos si corregir el déficit se asocia a una mejoría de la enfermedad, ¿eh? Sí que se saben sí que se han hecho estudios ya pues en lupus y otras enfermedades en las que sabemos que si mejoramos el nivel de vitamina D, la enfermedad en general va mejor, ¿eh? Por lo tanto, pues bueno, puede ser conveniente, mientras el tema se aclara, pues saber cómo tengo los niveles de vitamina D e intentar corregirlos, bien de forma farmacológica o mejor aún de forma natural con la dieta, porque también tenemos el riesgo de intoxicarnos con vitamina D y tener hipercalcemias, ¿eh? ¿Vale? Muy bien. Bueno, y otras enfermedades que se asocian a la fatiga crónica, aparte de todas las que he dicho, que son más inflamatorias, autoinmunes, etcétera, hay algunas que frecuentemente se asocian. El colon irritable, por ejemplo, es un trastorno del funcionamiento del intestino. El síndrome de fatiga crónica es muy, muy, muy frecuente, asociado a fibromialgia, a lupus, a enfermedades inmunológicas, posinfeccioso. Una cosa que es la disfunción temporomandibular, que es un dolor aquí en la articulación, que puede ser más o menos persistente o más o menos recurrente. Las migrañas, por ejemplo, la cistitis intersticial y la vejiga un poquito hiperactiva, el dolor pélvico así un poco inespecífico, los trastornos del sueño, la patología psiquiátrica pues mayor o menor, de mayor o menor entidad, y muchas enfermedades reumáticas inflamatorias que hay momentos en los que no sabes muy bien si predomina el dolor artrósico, fibromiálgico, osteoporótico, del artritis reumatoide o de qué, ¿no? Por eso hace falta que el médico pues tenga las ideas claras, que pueda hacer las pruebas justas para poder decidir en cada brote o en cada momento qué es lo que creo que está predominando, porque si no, no acertaremos en el diagnóstico, ¿eh? Muy bien. ¿Queréis preguntar algo más de esto? ¿O nos vamos al tratamiento? Sí. Vale, ha comentado que la fibromialgia Sí. va acompañada de muchas otras enfermedades, sobre todo autoinmunes. No, vamos a decir que puede ir acompañada. Puede ir, vale. Eso significa que hay que ver cada caso si lo tiene o no lo tiene. Puede ir, ¿eh? Vale, Con más frecuencia que en población general, ¿eh? Vale.
Muy bien. En mi caso personal, yo llegué a la fibromialgia después de reconocerme varias enfermedades autoinmunes. Muy bien. Con lo cual, los tratamientos han sido bestiales y al final, ¿qué es mejor tratar? ¿O hay que tratarlo todo? Una vez diagnosticado todo. Sí, no, bueno, las enfermedades autoinmunes no siempre las tratamos. Por ejemplo, los pacientes con lupus podemos optar por dar un tratamiento de fondo o podemos optar por dar un tratamiento de los brotes, o tenemos siempre diferentes opciones, depende de qué enfermedad estamos hablando. No es lo mismo una artritis reumatoide que un lupus, que una dermatomiositis. Entonces, como norma general, las artritis reumatoides conviene mantenerlas sin actividad. Pero como los médicos somos capaces de, analíticamente y por las exploraciones, sea en ecografías o exploración física, los reumatólogos son capaces de saber si hay actividad, ¿vale? A veces el paciente no es capaz de distinguir qué dolor tiene, pero sí podemos nosotros distinguir en base a algunas pruebas básicas en la exploración. Hay unas escalas para eso, la DAS-28, etcétera, y podemos distinguir si en un momento determinado predomina el dolor de la fibromialgia, de la osteoporosis, de la artrosis, o es un brote de la enfermedad. Pero, por ejemplo, en el perfil de artritis reumatoide conviene dar tratamiento de fondo, porque si no es una artritis que puede ser deformante. Y entonces se deforma la articulación y le hemos fastidiado. Pero esto no es extensivo a todas las enfermedades autoinmunes. Cada una tiene su cosa. El tema es un poco complicadillo. Alejandra. Hola, yo soy Alejandra, soy la psicóloga de la asociación. Muy bien. Llevo desde hace 17 años trabajando con fibromialgia y he estudiado, he leído mucho y siempre la verdad es que he defendido en todas las charlas que doy y en las terapias que hago que el médico que quizá tenga una visión más completa y que mejor podía ayudar, que tiene una visión holística de todas las enfermedades asociadas y de todos los síntomas asociados, es el médico internista, ¿no? Entonces mi pregunta es si cada vez realmente, antes el que diagnosticaba el reumatólogo y ahora cada vez es más el médico de cabecera el que se supone que diagnostica, ¿cuándo realmente el médico de cabecera manda al médico internista? O sea, cuando... Bueno, vamos a ver, tanto el médico de cabecera como el reumatólogo como el internista tienen una visión bastante integral del tema. A veces más una cuestión de tiempo que de especialidad. Pero en realidad cualquier médico, si está capacitado y tiene la capacidad para llegar al diagnóstico, puede hacerlo. Ahora bien, hay que saber, pero tiene que ser rápido. Quiero decir, si tú vas al médico de cabecera, te hace lo que piensa, te da su opinión, pasa un mes y no está claro, pues si no lo tiene claro el médico de cabecera y no es capaz de darte ya su opinión, pues tiene que dar ya el siguiente paso. ¿Qué siguiente paso? Puede ser el reumatólogo, puede ser el internista, en función del perfil que tenga el paciente. Si es un perfil más de poliartralgias con dolor articular, pues a lo mejor puede empezar por el reumatólogo. Si es un perfil más, me duele las partes blandas o tengo asociaciones que no tengo muy claro lo que es y voy a hacer un diagnóstico diferencial amplio, es mejor el internista, pero no creo que debamos cerrar la puerta a ninguna especialidad que tenga una visión un poco general. Creo que más bien hay que colaborar todos. Pero la cuestión es que tiene que ser ágil. Rapidito, 1, 2, 3 y ya no lo pensamos, hacemos la prueba y tomamos una decisión y ya. Y enseguida ya al tratamiento, al psicólogo, al trabajador social, a todo lo que haya que hacer, al fisioterapeuta, rapidito. Hola, buenas tardes. Hola. Tengo dos preguntas para ti. Por un lado, conozco a mucha gente que sufre fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y tiene muy cerca en su árbol genealógico dos enfermedades, el lupus eritematoso y la esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, sí, no la esclerodermia, la esclerosis No. múltiple, la de la cerebral, las placas cerebrales. Sí. Sí, muy bien. Vale. Quisiera saber si se está estudiando o qué camino hay ahí y qué hay de verdad en eso. Se está estudiando por la vía genética sobre todo y por la vía de la disfunción inmunológica. Ahora cuando hablemos de la fatiga crónica diré algo de esto. Vale. Pero está la cosa un poco verde. Se están detectando genes, pero claro, el primer paso en la medicina, digamos, de base genética es que primero detectas los genes candidatos, luego detectas la proteína que produce esos genes, luego encuentras un medicamento que inhibe esa proteína y luego haces el ensayo clínico.
O sea que imagínate, te pueden dar 10 años fácil para llegar a un medicamento. Sí, Porque pero vamos, que no es una tesis disparatada, ¿no? no, no, no. De hecho, Vale. se está trabajando en Granada, por ejemplo, hay un banco de genes de pacientes con lupus, de pacientes con esclerodermia. Muchos de ellos tienen fibromialgia asociada y se está trabajando la vía genética mucho, incluso en España, con publicaciones a nivel internacional al respecto. Vale. Sí. Y la siguiente pregunta, en cuanto a la enfermedad del sueño, el famoso síndrome de piernas inquietas, Sí. que normalmente, bueno, yo tengo fibromialgia y desde luego la tengo, por supuesto. A la hora de tratar, mi médico de cabecera no me la quiere tratar porque la medicación es muy potente. Sí. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, hay un aspecto que no he comentado por no liarlo mucho. A veces la fibromialgia se asocia también a una cosa que se llama neuropatía de fibra fina, que son pues es como una polineuropatía, es una inflamación de los nervios sensitivos. Los nervios de la piel están un poquito, no funcionan bien, están inflamados, hago un electromiograma y no lo encuentro, solo se diagnostica si hago una biopsia de piel y cuento el número de fibras nerviosas que hay por milímetro. A veces no se es muy agresivo en llegar al diagnóstico porque tampoco hay un tratamiento, no va a cambiar el tratamiento, pero sí que se puede hacer y en algunos centros de referencia de neuropatía se hace, ¿no? Bien, entonces la fatiga crónica puede ir un poquito por la vía esta de la neuropatía sensitiva. Se trata con un fármaco antiparkinsoniano o con clonazepam, ¿vale? Se puede tratar, pero el problema es que hay que hacer un análisis de interacciones con el resto de cosas que llevas. Y hay que empezar con muy poquita dosis y probar. No es que no se pueda, pero sí que es verdad que son medicamentos que pueden tener ciertos problemas y ciertos riesgos y no son para decir, tómate un ribotril y a ver qué pasa. Pues te puede pasar que te pases durmiendo 24 horas. Y entonces primero hay que decir, hablar con el paciente, contarle el perfil de efectos secundarios, ver en función de la vida que lleve si se puede asumir o no, porque si conduce y cosas así, pues a lo mejor no se puede asumir, y pactar si se decide probar o no. Pero es verdad que son medicamentos que tienen esas pegas. Pero también es verdad que, por ejemplo, el parkinsoniano ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero suele funcionar bien para las piernas inquietas. Sí. Sí. Hola, buenas Vamos ahí tardes. primero, Mi que estaba pregunta antes. también es sobre fatiga crónica. Muy bien. Ahora voy a hablar de la fatiga crónica. Entonces me espero. Lo que quieras, si quieres hazlas ya y con eso podemos Bueno, eso introducir es muy la puntual fatiga la crónica. pregunta. A ver, siempre se habla de fibromialgia y fatiga crónica. Siempre como que la fatiga crónica acompaña la fibromialgia. Y mi pregunta es, ¿existen casos de fatiga crónica como enfermedad central? Sí, claro que sí. Yo llevo varios pacientes así, Sí. solo con fatiga crónica. O sea, por ejemplo, yo tengo las dos cosas, pero yo personalmente creo que tengo más fatiga crónica que fibromialgia. Y mi segunda pregunta... No eres rara, eso es normal, Sí, puede pasar. Puede ser. Y mi segunda pregunta es, ¿esa fatiga crónica puede asociarse a otras enfermedades? Vale, pues ahora te lo voy a contar. ¿Sí? Vale. Sí. Gracias, entonces. ¿Por aquí había alguna pregunta? Sí, un momento que tengamos el micro. Auri, Bueno, a sí. Julia. Si está más cerca. ¿Quién ha pedido? ¿Quién? Ah, no lo he visto. Es que como tengo una luz de frente, tampoco no veo. Vale, pues esta chica, luego Julia y luego Carmen. Buenas tardes. Mi pregunta es, mire, mi médico de cabecera me envió al reumatólogo porque ya me hizo las pruebas. Bueno, estaba con el traumatólogo, me han operado de los dedos en resorte, bueno, tener espolón calcáneo, todos los síntomas, y ella me ha dicho que tenía fibromialgia, pero me han denegado la cita para el reumatólogo y ahora he empeorado y necesito el certificado de que tengo la fibromialgia para pedir la incapacidad, y yo no sé a quién acudir a pedir ese certificado. Vamos a ver, cualquier médico colegiado que sea responsable de ese diagnóstico te lo puede hacer. Si el médico de cabecera ha emitido ese diagnóstico, te lo puede hacer, solo que tiene que hacer un informe pues adecuado. No es necesario que sea el reumatólogo, lo puede hacer un neurólogo, un reumatólogo, un internista o un médico de atención primaria, pero tiene que ser un informe en el que se concluya el diagnóstico y, en fin, no un papelito en el que diga fibromialgia. Es una cosa un poquito... entonces tú tienes que hablar con el médico responsable y decir lo que necesitas y para qué lo necesitas. En la FE, por ejemplo, ahora se están pidiendo todos estos informes a través de la trabajadora social.
¿eh? muy bien. Entonces, porque la trabajadora social pues ya nos dice para qué lo quiere y entonces en función de para qué lo quiera pues lo hacemos de una forma o de otra. Vale, muchas Pero gracias. te vale cualquier informe siempre que esté, digamos, hecho con el mínimo de calidad que es exigible y se puede hacer, y si no, pues bueno, o sea, mandar al reumatólogo para hacer el informe no tiene mucho sentido, salvo que el médico de cabecera pues prefiera que sea el reumatólogo el que lo haga, pero él lo puede hacer también. Vale, muchas gracias. Ahora Julia. Julia contraataca. Auri, que haga la pregunta, coges el micro y ya lo pasamos a la siguiente. Yo le quería preguntar que estoy con gafas de sol porque me han operado de catarata. Muy bien. ¿A que sí? Yo le quería preguntar que a mí a veces el dolor me viene como si tuviera por los brazos alfileres dentro de la carne. Entonces me pinchan y son unos dolores horrorosos. Yo estoy con el Actic, que hace muchísimos años, mandado por don Carlos García Mariño. Sí. Y ahora otra cosa que le quiero preguntar, que es, ¿qué más? Sí. Le quiero preguntar que estoy leyendo que ¿a dónde? Así. Estoy leyendo que están mandando también que las que tenemos fibromialgia, fatiga crónica y muchas más cosas, que debemos ir al cardiólogo. ¿Puede ser verdad eso? Bueno, ahora te lo cuento. Como voy a hablar del tratamiento ahora, te lo voy a contar. Eso tiene que ver más con el ejercicio que otra cosa. Yo hago ejercicio todo el que me pero permita mi cuerpo. Sí, ahora hablaré un poquito. Cuando hables del ejercicio, te digo lo del cardiólogo. Y por ¿vale? eso me ha venido de eso, porque nunca había oído lo del cardiólogo, Sí. pero ahora es que está saliendo bastante en las de esos médicas. Sí. Y yo como Bueno, ahora lo explica Julia. del Un momento hospital te lo y cuento. cojo lo de las revistas y pone eso, que tenemos que ir al cardiólogo. Digo, Auri. otra cosa más. Coge. Muy bien. Nada, ahora, como vamos a hablar ya del tratamiento, os lo cuento enseguida. Carmen. Auri, Carmen. Luego ya al final había otra chica y cortamos ya las preguntas y así que pueda continuar el médico. Hola, buenas tardes. Entonces, si se tiene una hipercalcemia ya en analíticas de 2 años y te siguen dando vitamina D porque también tienes una falta de vitamina D, ¿es contraproducente? Bueno, en ese caso hay que hacer un estudio de la hipercalcemia, intentar saber por qué. Puede ser una hipercalcemia por hiperparatiroidismo primario, por ejemplo, o puede ser una hipercalcemia por exceso de vitamina D. Habría que hacer un estudio específico. Es que sigo teniendo la vitamina D baja, entonces me la siguen dando, claro. Sí, pero ¿cómo está la aparato-hormona? Esa es la clave del asunto. ¿Cómo está la PTH? Ya, Seguramente te la han hecho, pero a lo mejor no te lo han contado. pues si no te lo Sí, cuentan, pues estás un poco según cómo está perdida. la aparato-hormona, que es la hormona que regula el metabolismo fosfocálcico, Sí. pues entonces el médico puede optar por seguir dando vitamina D o no darla. Si es un hiperparatiroidismo primario, pues hay que resolver el hiperparatiroidismo antes de meterse en la calcemia, en lo de la hipercalcemia. Y también puede ser que tengas un poco de que sea un exceso de vitamina D. Pero eso, como la vitamina D es una cosa del largo plazo, pues yo en estos casos siempre aconsejo descansar 3 meses y la medimos. ¿Sabes? Si te baja ¿sabes? Si el calcio baja, pues puedes pensar que esa vitamina D pues que estás tomándote es la causa de la hipercalcemia. Y luego también es que hay varias formas de vitamina D. Está la 1,25 vitamina D, que es la vitamina D que se ha hidroxilado en el riñón y que es funcionalmente activa, y luego está el 25 Es hidroferol, no sé cuál es. Bueno, total, que el tema es un poquito complicado. Hay diversas formas de vitamina D. Puedes tener una baja y la otra alta, fíjate. Y ser la alta, que a lo mejor no sabemos cómo está porque no la hemos medido, la que te condiciona la hipercalcemia. Muchas o sea, gracias. que el tema ese del calcio hay que apurarlo un poquito, Bueno, una última pregunta, como he dicho ahora de momento, y así que pueda continuar el médico con la ponencia. Allí, Auri, arriba del todo la chica de gafas. Buenas tardes. Yo llevaba No te oigo. Buenas tardes. Llevaba muchos años con un problema de salud de la piel que se llama líquen plano. Entonces me lo han tratado aquí
y aparte tenía problemas digestivos. Y me fui a mi país y he visto un dermatólogo en Casablanca y fue él que me dijo, es un líquen plano, que es una bacteria al mismo tiempo, y me pregunto si tengo problemas a nivel del estómago. Le he dicho que sí y me dijo, los problemas del estómago me vienen del líquen plano. Entonces fue él que me mandó al internista y el internista que me dijo que sí, que esto tiene relación con la fibromialgia y esto y esto. Y aparte de esto tengo también sequedad en los ojos y la boca y todo esto. Entonces quiero saber si lo que me dice este médico es cierto, que el líquen es lo que me está afectando en el estómago, mis problemas intestinales, porque aquí me han hecho colonoscopia, gastroscopia y todo y no tengo nada, pero problemas sí que hay. Sí, el líquen plano es una de esas enfermedades dermatológicas que tienen muchas causas, que tiene que ver también la inmunidad y tampoco se ve muy bien cuál es su etiología y su origen, y también es de las que se asocian a muchas cosas. O sea que más que una cosa sea causa y otra cosa efecto, es una asociación. O sea, son cosas que coexisten en el tiempo, que tienen una cierta relación entre ellas, pero no podemos decir qué es primero y qué es después. Si tienes una bacteria en el estómago, que será el Helicobacter pylori, pues conviene erradicarla con la pauta antibiótica correspondiente para intentar ver si mejoran los dos aspectos. A veces se asocia a enfermedad celíaca o se asocia a otras enfermedades o al síndrome de Sjögren, el síndrome seco, y bueno, pues hay que hacer el diagnóstico diferencial y si se encuentra alguna causa asociada, intentar tratarla. Pero no, desgraciadamente, no todas las asociaciones son tratables. A lo mejor podemos tratar el problema gástrico y el líquen plano pues va un poco a su aire. ¿Vale? Gracias. Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, vamos a atacar la parte del tratamiento. Bueno, esto también lo he sacado del mismo artículo que os he comentado antes. El tratamiento de la fibromialgia tiene una parte no farmacológica, una parte muy importante que es la educación del paciente, es decir, hablar con él y que conozca bien la enfermedad. Esto es fundamental, no es solo labor del médico, sino también del paciente y de las asociaciones de pacientes. Luego la parte farmacológica y luego las clínicas del dolor. Aquí vamos a meter un poco el dedo en la llaga, pero lo vamos a decir todo. Las clínicas del dolor en el modelo americano no son las clínicas del dolor que tenemos aquí. Aquí la clínica del dolor es un sitio donde hay anestesistas en los que hacen cosas que actúan sobre todo sobre los puntos de gatillo y sobre cosas que están desencadenando el dolor. Una hernia de disco, una raíz nerviosa que está irritada, que soy capaz de alcoholizarla o de colocar un inhibidor. Hace muchos años, cuando empezaron las clínicas del dolor, yo era residente en aquella época, pues empezaron a haber pacientes con fibromialgia. Al cabo de 2 años empezaron a darlas de alta a todos los pacientes porque veían que entraban en una escalada terapéutica y no eran capaces de curarlas. ¿Vale? Entonces, en el modelo americano de las clínicas del dolor, cuando aquí pone clínica del dolor, se está pensando en otra cosa. Se está pensando en un sitio en el que hay un médico que sabe de dolor, pero además hay un trabajador social, y hay un psicólogo, y hay un fisioterapeuta, y hay alguien que hace relajación, y hay otra serie de cosas, con una visión integral de la atención al dolor. ¿Vale? No es el modelo que tenemos aquí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, tratamiento no farmacológico. Aquí hay muchas cosas, pero lo que está en el medio es lo más importante, y aquí algunas cosas de aquí también. Esto que tiene un asterisco, la quiropráctica, la osteopatía, esta revisión no la recomienda, no porque sea ni buena ni mala, sino porque no está suficientemente probada en fibromialgia y a veces es un poco agresiva y puede inducir lesiones si hay artrosis, ¿no? Todo lo demás sí que lo recomienda. Fundamental la fisioterapia, ahora hablaremos un poquito de sus características. Fundamental el ejercicio graduado, la hidroterapia o la balneoterapia, cualquier técnica que relaje los tejidos blandos, la terapia psicológica y conductual, la terapia ocupacional, la higiene del sueño, la relajación, el soporte vocacional, el pacing no sé muy bien lo que es, si alguien lo sabe que me lo cuente. Y luego las técnicas de biofeedback, que es un poco, se usan en colon irritable y es ayudar al paciente mediante una serie de técnicas a regularse a sí mismo, la frecuencia cardíaca, la ansiedad, etcétera. Los TENS, que son estimuladores, en fin, un montón de técnicas de las cuales, si nos ponemos a contar de las que disponemos desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud
pues no son demasiadas, casi todas hay que buscarse la vida para conseguirlas, y si además las queremos agrupadas, pues todavía más difícil, ¿no? Y luego el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico no cura la fibromialgia a fecha de hoy, eso es algo que tenemos que tener claro, y entrar en una escalada de fármacos solo nos va a conducir a efectos secundarios, ¿eh? Ahora bien, hay que tener claro lo que se puede dar y darlo. Tampoco cabe entrar en una abstención terapéutica, pues como no la voy a curar no le doy nada, no, ¿eh? Entonces, podemos usar antiinflamatorios, van bien para esos dolores agudos, irruptivos o para las crisis de más dolor. Un paciente con fibromialgia suele tener un dolor persistente, pero de vez en cuando tiene mucho más dolor. Para esas crisis podemos usar antiinflamatorios, vamos, como queramos, intramusculares, etcétera, pero son un grupo de medicamentos que tienen efectos secundarios. Suben la tensión, retienen líquidos, dañan el riñón. Son para ciclos cortos, 2 semanitas y paro, ¿vale? Hay que tenerlo eso muy claro. El paracetamol, los opioides débiles que hablábamos antes, el tramadol, el palexia, estos están aquí, se pueden usar. Y los que no están muy recomendados es escalar a los opioides fuertes, como el fentanilo y todos estos, que yo tengo pacientes que los llevan, pero a veces son pacientes que se indicaron hace muchos años y ya no los puedes quitar, pero en los pacientes nuevos intentamos no llegar a eso, porque se sabe que no es un dolor que responda a opiáceos bien. Porque, no lo he dicho antes, pero los pacientes con fibromialgia tienen menos receptores opioides de lo normal, también determinado genéticamente, tienen mala respuesta a las endorfinas, que son las sustancias endógenas que regulan el dolor y que al final pues es un tipo de opiáceo, de mórfico, ¿vale? Luego el tema de los agentes neuromoduladores, podemos usar antidepresivos aunque el paciente no esté deprimido, eso también hay que explicarlo, ¿eh? Voy a poner un antidepresivo. Entonces te dice, pero si yo no tengo depresión, es que me duele todo. Claro, estoy deprimido porque me duele todo. Da igual, no los usamos con la intención de tratar la depresión muchas veces, sino porque son moduladores del dolor. Pues la amitriptilina, la paroxetina, la fluoxetina, otros, la gabapentina. Hay otros que no se recomiendan y bueno, se pueden usar hipnóticos para mejorar la higiene del sueño y se pueden usar otro tipo de fármacos, ¿vale? Bueno, ya acabando, este es el problema, ¿no? La fibromialgia es esta cosa circular y un poco con múltiples caras, en el que hay un problema a veces familiar, los que tenemos alrededor no entienden que me duela todo, un problema individual de pérdida de calidad de vida, un problema sociolaboral, un problema económico, un problema sanitario y un problema psicológico, porque al final, como cualquier paciente crónico, esto no pasa solo en una fibromialgia, pues no lo entiendo, no lo acepto, no me lo han explicado, y entro en una dinámica cognitiva y conductual que me empeora todo esto. Y estamos en esta bola dando vueltas y lo único que hacemos es ir al médico a que me dé pastillas, porque el sistema no nos permite tener un circuito integrado de todo esto, ¿eh? Aunque es verdad, lo que he dicho antes, aunque cuando yo voy al médico, el médico está pensando en ti de una forma integral, y el psicólogo está pensando en ti de una forma integral y el trabajador social está pensando en ti de una forma integral, luego no tenemos una forma de hablar entre nosotros, de tu caso individual, para decidir qué hacemos entre todos. Y eso es lo que hay que trabajar mucho en este aspecto, ¿eh? Pero no es un problema solo de la fibromialgia, es un problema de la atención a la cronicidad, ¿eh? Y bueno, pues hay que hacer todo lo que se pueda para romper estos círculos viciosos. Habrá que trabajar a nivel psicológico, a nivel de la familia, a nivel individual, a nivel sociolaboral, a nivel económico y a nivel farmacológico, pues hacer todo lo que se pueda, ¿eh? Si no, pues no va a ir bien. Por lo tanto, primer paso, hay que confirmar el diagnóstico y hay que hacerlo lo antes posible. Segundo paso, evaluar las asociaciones, descartar lo que haya que descartar, descartarlo rápido y con las pruebas que sean necesarias, ni más ni menos, saber si el paciente tiene un componente de ansiedad o depresión y tratarlo pronto, y si hay un trastorno del sueño, atacarlo rápidamente, ¿vale? Simultáneamente o prontito, una vez tenemos claro que somos o tenemos esta enfermedad, hay que empezar a educar al paciente y a explicarle las cosas. Iniciar el tratamiento farmacológico pactado con el paciente en función del perfil beneficio-riesgo que quiera y ya iniciar un programa de ejercicio. Eso es fundamental. Y si todo va mal, pues ya nos tenemos que meter en combinación de tratamientos, terapia física supervisada, terapia cognitivo-conductual, el enfoque multidisciplinar y especialistas específicos, y aquí es donde más fallamos porque esto no lo tenemos integrado, ¿vale? ¿Qué decimos del ejercicio? Pues un problema del ejercicio es que al principio empeoramos,
empiezo a hacer ejercicio, me duele todo, dejo de hacer el ejercicio. Entonces esto hay que explicarlo mucho, saber qué ejercicio se puede hacer y cuál no, y hay que insistir, y si somos capaces de aguantar 6 meses, mejoraremos. Yo, 10 años después de mis pacientes que empecé a ver hace muchos años, pues los que han conseguido hacer ejercicio de una forma regular, 10 años después están mucho mejor que los que no lo han conseguido. A veces es muy difícil, pero bueno, hay que empezar por andar, se puede ir en bici, se puede nadar, se puede hacer aquagym, se puede hacer tai chi, se puede hacer yoga, se pueden hacer muchas cosas. Importante empezar por poquito, pero seguido. Puedo empezar por 5 o 10 minutos, solo con estiramientos, insistir. Cuando ya consigo esos 5 o 10 minutos, pues 10, 15, hasta intentar llegar, si es posible, a 30 minutos 3 veces a la semana. ¿Vale? Si no llegamos, no pasa nada. Pero si conseguimos llegar, al cabo de unos años estaremos mejor. ¿Vale? Y si es necesario tomarme un analgésico para hacer el ejercicio, pues me lo tomo. Porque lo que mejora a largo plazo es hacer el ejercicio. Y luego os pondré una diapositiva muy interesante que explica un poquito la fase fisiopatológica de esto en el modelo de fatiga crónica. La dieta. Hay un montón de suplementos, venden por ahí por internet un montón de suplementos para la fibromialgia, pero la base es la dieta mediterránea rica en antioxidantes y en ácidos grasos omega 3, esa es la base. Y también rica en calcio y vitamina D. Pues mucha fruta, mucha verdura, mucha leche, pescado azul, también hay que poner proteínas porque si no el músculo se nos queda flojito, pues legumbres, ¿esto qué es? Pues es una dieta variada que tenga de todo y si además quiero añadir algún suplemento con antioxidantes de los que venden por ahí, coenzima Q, lo que queramos, derivados de la uva, los resveratroles, todo esto, todo eso se puede añadir, nos ayuda, no nos va a resolver el problema, pero nos va a ayudar. Muy bien. Gracias. Veo que en la diapositiva ha puesto usted pan. ¿Qué he puesto? Pan. Ah, sí, pan. Sí, ¿y qué? Dímelo tú. Bueno, es que en la asociación tenemos un pequeño enfrentamiento. Sí. ¿Sobre el gluten o qué? Eso es. Muy bien, pues nada, lo comentamos. Gracias. Es verdad que hay una... Hace muchos años, pues hubo... hace muchos años que existen lo que se llaman dietas hipoalergénicas o dietas que son capaces de modular un poquito la respuesta inmunológica. Y la dieta sin gluten, al fin de cuentas, es una forma de hacer una dieta un poco hipoalergénica que puede inmunomodular la respuesta inmunológica. Bien, luego está el tema de la sensibilidad al gluten no celíaca. El gluten puede dar una celiaquía, ¿vale? Que puede dar un conjunto de síntomas y que se diagnostica con una analítica, con una biopsia y tal. Y ya está. Pero es verdad que hay gente que tiene sensibilidad al gluten no celíaca, que esto se parece un poco más como las intolerancias a la lactosa, a la fructosa, a esas cosas, pero que tiene la pega de que se asocian a cansancio. Estas pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca, pues a veces tienen cosas en la piel y a veces tienen cansancio. Y esto no es tan fácil de diagnosticar. Te sale el estudio de celiaquía negativo. Entonces, ¿tiene sentido mantener una dieta sin gluten solo porque me lo parece? Pues no. Ahora bien, ¿tiene sentido probar 3 meses una dieta sin gluten a ver si mejoro? Pues a lo mejor sí. Hay un 20% de pacientes que mejoran, sobre todo, no tanto de la fibromialgia, sino de la fatiga. Pero no tiene sentido mantenerla si no mejoras, porque son dietas bastante puñeteras de hacer y bastante caras. Pero sí que es verdad que, bueno, entra dentro de ese grupo de dietas un poco poco inmunógenas y tal, pero también te digo que se está describiendo que la dieta sin gluten a largo plazo, si no te hace falta, es mala. Entonces, pues bueno, si tienes dudas, sobre todo en los perfiles que predomine el cansancio. En los perfiles que predomina el dolor no está tan claro. Pero si predomina el cansancio, decir, oye, voy a hacer 3 meses de dieta bien hecha, si la hago tiene que ser bien hecha, porque si no, no funciona, y pruebo. ¿Me ha ido bien? Sigo. ¿No me ha ido bien? Pues lo dejo. No tiene sentido seguir. Sí, quería decir que dices de tomar esa dieta, pero... No, yo no lo digo. Yo lo propongo. Lo propones, pero ¿qué decir? Entonces, ¿todos los otros alimentos pueden ser perjudiciales? Bueno, ¿Los otros alimentos pueden ser perjudiciales? Por ejemplo, ponme un ejemplo de un alimento perjudicial. Patatas fritas, Coca-Cola.
Súper chungo, vamos, no me digas más. Vale, el problema es que hay una cosa que se llama estrés oxidativo. Cuando las células sufren, pues producen radicales, una serie de radicales, peróxidos y oxígenos y tal, que dañan las células y favorecen el envejecimiento, y es un rollo. Entonces, la fibromialgia y la fatiga crónica tienen más, igual que muchas enfermedades crónicas, no es una cosa exclusiva, tienen más estrés oxidativo. Actuar sobre el estrés oxidativo no sabemos si conduce realmente a mejorar o no la fibromialgia, pero sí que sabemos que si tenemos una dieta de perfil mediterráneo, una dieta sana, baja el estrés oxidativo. Entonces, se aconseja evitar los medicamentos, pues en fin, lo que está bueno es malo para la salud. Así que si te gusta la morcilla, los chorizos, pues todo eso un día a la semana, porque exacto. Pero no solo es malo para esto, es que es malo para el colesterol, para el ácido úrico, para todo. A ver, hola. Perdón, es que no te oigo. Sin micrófono no se puede hacer. Perdón, un momentito, ahora me toca a mí. A ver, hablando de dieta, con un colon irritable, intolerancia a la lactosa, a la fructosa, ¿qué como? ¿Yo qué como? Tienes que llegar a un acuerdo con tu cuerpo de lo que te deja comer o no. Sí. No. La intolerancia a la fructosa es un poco más puñetera porque está en muchos sitios. La de la lactosa es un poquito más sencilla. Sí, esa la tengo súper clara. Vale. Es Tienes la que, fructosa. pero incluso los pacientes intolerantes a esas cosas tienen a veces un umbral que sí de tolerancia. Entonces, esto no es las intolerancias a la fructosa y a la lactosa no es como la enfermedad celíaca, que es obligatorio hacerlo bien porque puede tener consecuencias muy malas. Puedes buscar un acuerdo y ver si, bueno, pues si tengo este nivel de tolerancia que no me produce empeoramiento del intestino, pues puedo tomarlo. Si no tienes ese nivel de tolerancia, pues es más complicado. No lo tengo, claro. Pero bien. Eso tiene que ver con el colon irritable, sobre todo. De acuerdo, gracias. Sí. Vale, una más y continuamos. ¿Ya está? Te pregunto, me ha llamado la atención lo que has dicho de la leche. Yo bebo leche, pero... ¿Quién está hablando que no la veo? Ah, vale, muy bien. Has hablado de la leche. Yo bebo leche, pero... ¿Qué he dicho de la leche? Que sí, que es buena. Ah, bueno, es buena si no tienes intolerancia a la lactosa. Sí, claro. sí, pero me gustaría saber por qué es buena. Aunque yo bebo, pero sí. Oigo muchos médicos decir que no debemos de tomar... Sí, es que la leche de vaca, el cuerpo humano no está muy acostumbrado a la leche de vaca y de hecho no se parece demasiado a la leche materna. Y hay otras fuentes de calcio que son tan buenas como la leche de vaca. Al final es un problema de fuente de calcio. Quiero decir que si tenemos un calcio suficiente con la dieta, con las otras cosas que tomamos y una buena fuente de vitamina D y tomamos pues otras cosas que tienen vitamina D, pues no, a lo mejor no es necesario que me beba 1 litro de leche al día. Pero vamos, si bebo un vaso de leche y luego me tomo un yogur y luego tomo un poquito de queso, pues a lo mejor es más fácil llegar a la cantidad de vitamina D y de calcio que necesito, también pensando en la osteoporosis. Siempre hay que tener una visión un poquito más allá de cómo estoy ahora y cómo voy a estar dentro de 10 años. Pues si hago algunas cosas ahora que a lo mejor a la fibromialgia del día a día no me dicen nada, pero a cómo voy a estar dentro de 10 años sí. ¿Vale? Y ahí es donde juega un poco la vitamina D, el calcio, todo eso, pero que no es obligatorio que sea leche de vaca, puede ser otra leche siempre y cuando pues tenga... También la leche de vaca, pues si el hierro de la leche de vaca no se absorbe bien, pero al final, pues bueno, es una cuestión también de tolerancia individual. Si lo toleras bien, pues tampoco hay por qué meterse en más líos. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos a hablar de la fatiga crónica. Entonces, primer problema, pues... Como siempre, en 2015 se reúne una serie de médicos y deciden cambiar la definición de caso. Ya la hemos liado otra vez, ¿vale? Eso ahora lo comentaremos. La fatiga crónica, aunque parezca que no, es una cosa que ya se describió en 1750. En 1889 lo llamaban neurastenia, porque sobre todo para el grupito de pacientes que predominaban los síntomas un poco estos de hipotensión, taquicardia postural y todo esto. Incluso en 1934 se describieron algunos brotes epidémicos, es decir, una agrupación de casos, y por eso lo llamaron encefalomielitis miálgica. Eran pacientes que les dolía todo y entonces que pensaban que podía ser algo irritativo de las meninges, y como eran brotes, pues cuando uno tiene un brote pues piensa que es algo infeccioso. Eso es lógico, ¿no?
Y de ahí viene un poco la teoría infecciosa. A partir de los años 50 y 70 se empieza a liar la cosa con el rollo de la brucelosis crónica, de la enfermedad crónica por virus de Steinbar, que es una enfermedad de Lyme, que es una borrelia, una enfermedad transmitida por garrapatas. Empiezan a encontrarse virus diversos en gente con fibromialgia y fatiga crónica. También se la asocia con la sensibilidad química múltiple. Pero como podéis ver, esto es ya de los años 70. Así que ahora veremos cuál es el estado de esta cuestión en la fecha de hoy. Antes de nada, pues el tema de la definición de caso. Fatiga es cualquier paciente que está cansado. Puede estar cansado por una gripe o porque ha hecho ejercicio o porque no ha dormido, ¿vale? Y eso puede durar más o menos, no pasa nada. Fatiga crónica es otra cosa. Fatiga crónica es que eso dura más de 3 meses, no se va y empieza ya a preocuparme. Y el síndrome de fatiga crónica ni siquiera es la fatiga crónica, es un grupito de pacientes más pequeño que los médicos hemos decidido que tiene unas determinadas características. ¿Y por qué hacemos eso los médicos? Pues no lo hacemos para fastidiar a nadie, sino porque si yo quiero probar un fármaco, tengo que tener muy claro en qué perfil de paciente lo estoy probando y necesito definir muy bien el caso. Cuando yo defino muy bien el caso, se me quedan pacientes fuera, pero es un problema de criterios de clasificación y de definición. No significa que luego el paciente tenga una fatiga crónica, pero en la definición de 2015, los criterios que se manejaban de fatiga crónica de Fukuda de 1994, pues hacen sobre todo incidencia a la fatiga mantenida, y los criterios de 2015 pues son mucho más estrictos y ahora creo que los vamos a ver, pues hacen referencia no solo a la fatiga, sino a que esa fatiga interfiere con mi vida habitual y además no me recupero con el ejercicio, no me recupero con el descanso y además cuando duermo no me recupero y además tengo más cosas, al menos deterioro un poco cognitivo, estas alteraciones de la memoria y todo eso, y además lo que llaman intolerancia al ortostatismo, es decir, algunos síntomas de estos de mareo, hipotensión, taquicardia, que incluso se ha visto en pacientes que se han estudiado con una cosa que se llama tilt-test, que es una tabla que te pone al revés. O sea, te mide la tensión, la frecuencia cardíaca y una serie de cosas. Luego te ponen casi al revés y te lo vuelven a medir. Vamos, una cosa un poco salvaje. Pues los pacientes con fatiga crónica tienen más alteraciones que los pacientes normales, ¿no? Entonces, con todo esto han definido un grupito de pacientes en 2015 que tienen síndrome de fatigas crónicas muy agresivos y son los que quieren que sean casos para probar diferentes tratamientos, ¿vale? Pero vamos, la mayoría de pacientes están en los criterios de Fukuda del año 94, aquí, ¿vale? Esto solo es un subgrupo definido muy recientemente que tiene una serie de características concretas. Bueno, hablamos ya de las causas. La teoría microbiológica. Bueno, ¿por qué hemos dicho o los pacientes han pensado durante años que hay una infección detrás? Bueno, pues primero porque cuando uno está sano y de repente está muy cansado y eso se parece a una gripe, pues pienso que ha sido un bicho y no me he recuperado. Es que es una cosa normal, ¿no? Entonces, pues muchas veces los pacientes todavía, incluso cada vez menos, pero vienen a la consulta pues pidiéndonos que les hagamos pues todos los bichos que se nos ocurran. Y como siempre, pues hay que hacer las determinaciones serológicas que pensamos que son plausibles por 2 razones fundamentales. Primero, muchas de estas infecciones son prevalentes. También las tienen pacientes que no tienen fatiga crónica, ¿vale? El virus de Steinbar lo puede tener el 20% de la población y no tiene fatiga crónica. Esto es un retrovirus, estos son diferentes retrovirus, estos son virus muy raros y esto es la borrelia de las garrapatas. Ahora hablaré de la borrelia. Pero vamos, ¿qué pasa con los virus? Pues que los hallazgos no son congruentes. Yo cojo una población con fatiga crónica de Alemania, le hago los virus, encuentro unos, cojo esa población en España, le encuentro otros, cojo esa población en Noruega con fatiga crónica y le encuentro otros. Me encuentro los virus que son más frecuentes en el sitio donde viven. Y luego además se ha visto, por ejemplo, con este grupito de aquí, que había contaminaciones de laboratorio. Porque son técnicas, hay que hacerlas por una técnica un poco lo que se llama de PCR, que a veces pues es muy fácil de contaminarse, ¿no? Entonces los estudios no son congruentes. En cada población me encuentro unos virus diferentes y no puedo decir que ese sea el desencadenante. Primer problema. Segundo problema, que me encuentre el virus no significa que el virus sea la causa.
pudo haber sido el desencadenante en su momento, pero no significa que sea la causa. Y de hecho hay muchos estudios de gente en la que se encontró algunos rasgos de borrelia dentro de los glóbulos blancos, porque en la serología no le salía, sino con técnicas muy específicas que te cogían el glóbulo blanco, lo cultivaban, le deshacían los lisocimas, que es donde se acumulan los bichos. Le hacían una técnica súper compleja y ahí encontraban el DNA, que es el gen de la borrelia. Entonces decían que la borrelia podía ser la causa de la fatiga. Entonces le metían una tralla de antibióticos de no te menees, el 20% tenían hepatitis tóxica y que te podías morir, y luego la fatiga crónica pues iba como iba, unos mejoraban y otros no. Entonces la teoría microbiológica, pues incluso, aunque te hagan muchas pruebas y te encuentren el germen, no significa que actuando sobre eso vaya a mejorar o no el cuadro, ¿vale? Entonces, pero es una teoría que siempre está, siempre, porque a los médicos nos gusta mucho eso, encontrar una cosa que me lo arregla todo, pero de momento no está funcionando. La segunda cosa es la disfunción inmunológica. Esto en fatiga crónica, así como en fibromialgia no es tan evidente, en fatiga crónica se sabe bastante de que hay una disfunción inmunológica. Entonces, las citoquinas son unas sustancias que producen las células del sistema inmunológico como respuesta a las infecciones virales y dan fiebre y cansancio. Y entonces, claro, eso se asocia a uno de los síntomas de la fatiga crónica. Y entonces se sabe que los pacientes con fibromialgia, con fatiga crónica, tienen disminución del número y de la función de las células natural killer, que son unas células que participan de la respuesta inmunológica, que tienen más interleuquina 2, que tienen más actividad de interferón, que tienen disminuidos los linfocitos TCD8, que están más activados. Todo eso se sabe, pero como siempre no tenemos la secuencia, no sabemos en qué orden suceden esas cosas y por lo tanto no sabemos a qué cosas de esas tenemos que atacar, porque hay que atacar al sitio por donde empieza, porque si atacas cuando ya está todo muy liado, te llevas el efecto secundario del medicamento y seguramente no estás arreglando nada. Como no sabemos hasta hoy, pero se sabrá, lógicamente, en qué secuencia suceden esas cosas, pues no podemos ordenarlas. Pero esto está muy bien porque hace 10 años de esto no se sabía nada. Y esto se está sabiendo en los últimos años. Y de esto ya se han deducido algunas terapias, ¿vale? También se sabe que hay una disfunción endocrino-metabólica medida y objetivada, aumento de ACTH, aumento de factores de crecimiento, o sea, de insulin-like growth factor, que esto es un factor de la hormona de crecimiento. Se sabe que está ese problema de la hipotensión neuralmente mediada que tiene que ver con la disfunción del sistema nervioso periférico. Se sabe el tema del sueño y, de nuevo, se sabe que hay algunos genes. ¿Qué genes son? Pues los que actúan en estas vías que tienen influencia. Por lo tanto, cada vez se sabe más, no de la etiología, no del desencadenante, pero sí de la fisiopatología, de cómo se van alterando las cosas en la fatiga crónica. Lo que falta es ordenarlas, ¿vale? Bien. Y de nuevo, todo esto que se sabe no es para hacerlo a un paciente concreto, porque no me ayuda a decidir cómo tratarlo, ¿vale? Eso no quiere decir que algunas clínicas muy especializadas pues nos vendan, entre comillas, tratamientos basados en estas alteraciones, es decir, midan a un paciente concreto cómo tiene las natural killer, además me miden el estrés oxidativo, el interferón y no sé qué, me dicen más o menos cómo está respondiendo mi inmunidad y me proponen una serie de fármacos que pueden arreglar eso. Vale, eso es terapia experimental. Si uno quiere someterse a esa terapia experimental, que puede funcionar o no, que puede tener enfermedades, que puede tener efectos secundarios o no, pues y se lo quiere pagar, pues es libre de someterse a eso. Pero desde el punto de vista de la sanidad pública no podemos ofrecer una terapia experimental si no es dentro de un ensayo clínico, es decir, de una cosa que está controlada. Pero ya hay médicos que están publicando cosas, intentando encontrar fármacos que modulan esta disfunción inmunológica. Bien, siempre tiene la pega que por el medio te venden cosas que no son, que te quieren sacar a lo mejor el dinero y te venden una cosa que no toca, ¿no? Pero a eso ya depende de la ética de cada profesional, lo que puede o no puede hacer. Pero como paciente hay que saber uno dónde se mete. Esto es terapia experimental, me quiero meter o no, es mi responsabilidad. Y conviene hablar con el médico para que él te aconseje y te diga los beneficios o riesgos que corres por someterte a eso. Bien, ¿qué pruebas de laboratorio son recomendadas? Como veis, de nuevo, no se recomiendan demasiadas cosas.
Pues glucosa, como siempre, medimos inflamación, porque como encontremos inflamación ya tenemos que ir pensando en buscar otras cosas. Inflamación medida con PCR, no estoy hablando de la disfunción inmunológica ahora, Y luego, pues aquí sí que tenemos los antinucleares, el factor reumatoide, las gamaglobulinas, en fin, un sedimento de orina. Esto es lo de siempre, pues ver al paciente, pensar qué es lo que puede poner, qué es lo que puede tener y pedir lo suficiente para diagnosticarlo, pero tampoco pasándonos, tirando ahí la red a ver qué me encuentro, siempre sabiendo a dónde vamos, ¿vale? Y el tratamiento, pues no hay tratamiento específico, esto hay que decirlo así y hay que asumirlo. Y por lo tanto las opciones terapéuticas son limitadas, pero el pronóstico global es favorable a largo plazo. No es una patología que se asocie a mortalidad, ni a deterioro orgánico, ni a nada. Y hay que intentar evitar los tratamientos cuya relación coste-beneficio, no hablando solo en coste económico, sino también en coste en salud, pues puedan dañarme y no puedan beneficiarme. Evidentemente hay que probar tratamientos, pero tiene que ser en un ambiente controlado, en un ensayo clínico. Y bueno, esto es una revisión del 2015 de las posibilidades terapéuticas, que bueno, si alguien se la quiere ojear, pues ahí está, ahora lo comentamos. Y bueno, pues han hecho ensayos clínicos con un medicamento que se llama Rintatolimod, que esto es un medicamento interesante porque es tanto a la vez antiviral y inmunomodulador. Y algunos de estos se usan en esclerosis múltiple. Y ha mejorado un 20% de los pacientes. Pero no se sabe la utilidad clínica. Ahora os diré qué es esto de la utilidad clínica. Que un medicamento pueda mejorar determinados aspectos de la enfermedad no significa que sea útil clínicamente. Que sea útil clínicamente implica, primero, que lo podamos pagar. Segundo, que que el perfil de efectos secundarios a medio, corto y largo plazo sea favorable. En medicina tenemos muchos casos de medicamentos. Por ejemplo, en los años 70 se probaron algunos medicamentos antiarrítmicos para las arritmias cardíacas. Gente que tenía extrasistolia tras de un infarto, que te daban la mexiletina y se te arreglaba el electro. Se iban los extrasístoles, a los cardiólogos les encantaba ponerlo, hasta que se hizo un ensayo clínico y se vio que los pacientes que llevaban ese medicamento se morían más. O sea, que te arreglaba el electro, pero te morías más. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo que tenemos que ver no es un resultado intermedio. Hay que buscar un objetivo de lo que se llama duro, un objetivo final. No quiero que me arregle la analítica, no quiero que me arregle un poquito el cansancio. Quiero que me arregle la enfermedad en su conjunto y quiero que no me estropee otras cosas. Eso se llama utilidad clínica. Es ver el medicamento con una globalidad y eso requiere un poquito de tiempo. Muchos de los efectos secundarios de los medicamentos se describen incluso 5 o 10 años después de la comercialización y algunos son retirados del mercado, más que algunos diría muchos, cuando se han comercializado ya. Y entonces esto pues hay que saberlo y por eso hay que ser muy prudentes a la hora de probar cosas que tenemos que saber muy bien el perfil riesgo-beneficio, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué cosas se sabe que funcionan? La terapia cognitivo-conductual mejora la fatiga crónica, ¿vale? Las psicólogas sabrán más de esto. Luego que lo cuente porque hay que hacerlo. Otra cosa es cómo lo hacemos, y quién lo paga. ¿Esto lo da la Seguridad Social o no lo da? Pues ahí está la cosa. Las sesiones se describieron en principio como individuales de 1 hora de duración, pero diseñadas por alguien que sepa muy bien de lo que está hablando, que sea experto en la patología, que sepa variar las creencias y las conductas que están haciendo que no mejore. Y eso tiene que ser pues alguien que tenga, no el psicólogo con el que me han dado ahora en el centro de salud, sino alguien que esté acostumbrado a manejar fibromialgia y fatiga crónica. Pueden ser también grupales, pueden basarse en Internet. Hay algún ensayo clínico que tiene incluso estudios hechos tal. Pero esto no es un grupo de apoyo. Esto es una cosa diferente. Un grupo de apoyo es que se reúne en la asociación un grupo y discute pues cosas buenas y malas de la enfermedad o lo que van a hacer, y a veces eso se convierte en un paño de lágrimas que salen todos deprimidos. Eso, un grupo de apoyo es otra cosa, que tiene otros objetivos y que tiene otros beneficios y otras cosas, ¿no? Esto es una terapia cognitiva conductual dirigida por un profesional con un objetivo determinado. Eso es la terapia. Sí. Por lo que ha dicho. Y luego está la terapia de ejercicio gradual.
Y con esto conecto con lo que me has comentado antes del el tema del cardiólogo. Sí. Digo, no está, se ha ido ya, la he aburrido. Bueno, pues claro, si yo me encuentro con una síndrome de fatiga crónica de debut tardío a los 55 años y le tengo que hacer una terapia de ejercicio gradual, pues a lo mejor me da un poco de mal rollo y quiero que la vea antes el cardiólogo y la haga un test de esfuerzo. Pero eso también me da mal rollo cuando tengo un compañero de 50 años que me dice que quiere correr maratones, que ya los hay por ahí. Pues bueno, primero vamos a ver si puedes hacerlo y luego lo hacemos. Es por eso el tema del cardiólogo, ¿vale? Entonces, claro, eso tiene que ver con establecer el nivel basal de actividad. No todos los pacientes tienen la misma nivel basal de actividad, no todos pueden empezar por lo mismo, pero también sabemos que a 10 años vista, los pacientes, por ejemplo, mis pacientes que consiguieron hacer un ejercicio gradual progresivo, están mucho mejor que aquellos que no lo consiguieron. Entonces, hay que establecer el nivel del que partimos y plantear un objetivo, que puede ser diferente para cada persona, y intentar llegar de forma progresiva y estructurada a ese objetivo, con un objetivo de frecuencia siempre en el esfuerzo menor de 100 de frecuencia cardíaca. No quiero que sea un ejercicio que me canse tanto como para estar taquicárdico. Ese es mi objetivo de frecuencia. Pero sé que si consigo llegar a 30 minutos de ejercicio ligero 5 veces al día, 5 veces a la semana, aunque esto me cueste 2 años, esos pacientes van mejor. Pero también sé por los años de experiencia que eso a veces hay un grupito de pacientes que es imposible. No puedo, no quiero, no sé, y entras en una dinámica que no consigues salir de ahí. Estoy muy cansado y, claro, son el grupito de fatigas crónicas muy graves que casi no se pueden levantar de la cama, pero sabemos que si no salen de la cama no van a salir de ese círculo. Entonces ahí es donde hace falta una terapia supervisada. Un fisioterapeuta, lo mismo, tiene que saber qué perfil de paciente tiene delante. No vale cualquier fisioterapeuta o un médico rehabilitador. Y otra cosa importante es que como me he cansado más, descanso más. Eso tampoco es bueno. Si decidimos un nivel mínimo de actividad con un objetivo, hay que intentar aguantar ahí con uñas y dientes sin incrementar demasiado el descanso. Es que para estar 1 hora haciendo cosas tengo que descansar 14. Eso a la larga no funciona bien. Habrá que trabajar para intentar romper eso. Como siempre, la terapia cognitiva conductual y la terapia de ejercicio gradual no son bien manejadas en el seno del sistema público de salud. No lo tenemos integrado ni tenemos una capacidad de trabajar de forma conjunta los objetivos. Bueno, este estudio es muy interesante y con esto ya estoy acabando. No es para que lo entendáis, pero mira, esto es un estudio de la función de las células natural killer. Esas células que estaban tontas en la fatiga crónica, las que estaban disminuidas y funcionando mal, pues bueno, yo tengo 4 pacientes, cada barra es un grupo de pacientes con fatiga crónica, perdón. Y a esos 4 grupos de pacientes con fatiga crónica definidos de una forma concreta, es decir, de los que están muy fastidiados, con definición de casos, seguro que son fatiga crónica y no son otra cosa, les hago 4 tipos de terapia, las que sean, ahora os diré cuáles son, y cuáles creéis que van mejor. Cuanto más arriba, mejor. A las 12 semanas, que son 3 meses de esas terapias, ¿cuáles están con mejor función de células natural killer? Este y este, ¿no? Son los que están más arriba. ¿Y esos qué grupos son? Pues son los grupos que han hecho ejercicio gradual o ejercicio intermitente. O sea que el grupo de ejercicio es capaz de mejorar la disfunción inmunológica. Y eso es una cosa que no se sabía hace muy poquito tiempo, porque el ejercicio tiene efectos beneficiosos sobre la inmunidad, sobre el estrés oxidativo, sobre muchas cosas. ¿Que sería más fácil tomar una pastilla y arreglar las natural killer? Sí, sería más fácil, pero eso, aunque se está probando, de momento no rula, no funciona. Y el grupo control es, pues voy al médico de cabecera, me da un tratamiento, me da unas normas, ese se quedó igual. Y el grupo de cuidados habituales, que es eso y poco más, también se quedó igual. Solo mejoraron los grupos que consiguieron hacer un ejercicio gradual, como os he comentado antes, o un ejercicio intermitente, que es una variante un poquito más sencilla de las terapias. El problema es que para eso hace falta pues un entrenador personal, un fisioterapeuta que tenga costumbre, un médico que sepa hacerlo y que tenga la paciencia de animar al paciente y supervisarlo durante 12 semanas. Si no lo conseguimos mantener, no funciona. Y ya para acabar,
Pues para los que dicen que no se prueba nada, que no hay nada para fatiga crónica, hombre, no hay nada, pero no será porque no lo intentamos. Se han probado las inmunoglobulinas intravenosas, el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que se usa en linfoma y en muchas enfermedades autoinmunes, que se carga los linfocitos B, que son los linfocitos centrales de la inmunidad que producen las gamma-globulinas. Se han probado muchos antivirales, se ha probado este medicamento, el rintatolimod, que os he comentado antes, se han probado antibióticos pensando en la borreliosis de Lyme y en otras enfermedades, etcétera. La galantamina, que es un anticolinesterásico que se usa en Alzheimer, se han probado antidepresivos, se han probado estimulantes del grupo de las anfetaminas que se usan en el trastorno por déficit de atención. ¿Vale? Se ha probado la cortisona, el magnesio, la vitamina B12, los ácidos grasos, el interferón. El Biogran, este es un medicamento que estimula las células natural killer. Entonces, este medicamento pues es interesante porque realmente estimula las natural killer. Pero claro, es lo de siempre, que sea que en el laboratorio o en unos pacientes de prueba me mejore la función natural killer, no significa que tenga utilidad clínica. La utilidad clínica vendrá porque me mejore la enfermedad en su conjunto y no me produce efectos secundarios. Pero ya se están probando algunos medicamentos que son capaces de estimular la inmunidad. Y luego la retirada de amalgamas y todo este rollo tiene que ver con el tema de la sensibilidad química múltiple. Y no ha funcionado. Todo lo que hay aquí no ha funcionado. Los que pongo un interrogante sí ha funcionado, pero solo hay un estudio. Si no se repite, no va a funcionar, y luego tiene la pega de que esto produce efectos secundarios graves. Esto puede dar infecciones graves que pueden matar al paciente. Entonces habrá que ver si vale la pena meterse en este lío o no. El rintatolimod pues es ese medicamento que actúa también en esclerosis múltiple, que es antiviral inmunomodulador y que ha mejorado un 20% en algunos aspectos de la fatiga crónica, pero como siempre hay 1 o 2 ensayos clínicos. Hasta que no se usen más pacientes, pues no se puede saber la utilidad. Y los estimulantes tipo anfetamínicos, pues esos pan para hoy, hambre para mañana. Te puede ayudar 2 o 3 meses porque tienes que enfrentar una situación de estrés, pero tienen efectos secundarios graves en el medio plazo y no se puede tirar mucho de ellos. ¿Qué más? Como dices que sigue así. Y bueno, ya para acabar, algunas orientaciones para navegantes, médicos y pacientes. Explicar honestamente la enfermedad y las posibilidades terapéuticas. Yo no me puedo inventar un medicamento que no existe, aunque el paciente me lo pida, ¿vale? La enfermedad es muy antigua y se sabe mucho de ella. No es que no se sepa nada. El problema es que no somos capaces todavía de darle ahí pues una secuencia a las cosas que pasan, pero cada vez se sabe más y yo creo que se va a avanzar mucho en los próximos años. Los síntomas son reales, aunque las pruebas sean negativas. Cuando hacemos cosas más finas, más especiales, las natural killer, la inmunidad, sí que encontramos cosas, aunque eso no sea de utilidad para el paciente en el día a día del paciente. Los síntomas son muy variables, desde pues, estoy un poco cansado hasta no me puedo mover de la cama. El aspecto, lo de siempre, debatir sobre el origen psicógeno y orgánico no conduce a nada, ahí están los dos aspectos, pero no se conoce el origen ni el tratamiento de la causa. Y siempre hay que atender a las condiciones que hay alrededor, y una cosa importante es que es mejor la adaptación laboral a no trabajar. Pero otra vez topamos con la ley y la poca capacidad que tiene nuestro sistema para ser capaz de adaptar el trabajo. A veces es más fácil, aunque es muy difícil conseguir pues eso, una incapacidad, ¿no?, en este tema, pero es más fácil llegar a la incapacidad que no conseguir una adaptación del puesto de trabajo, que es lo que tocaría para el pronóstico a largo plazo. Y no es una patología, como ya he dicho, que tenga mal pronóstico a largo plazo en cuanto a el pronóstico vital, pero sí en cuanto al pronóstico en calidad de vida. Y ya está, muchas gracias. Hemos terminado. Bueno, vamos a hacer una última pregunta porque... Hemos pasado ya de tiempo. 2 preguntas, porque son las 8, a las 8:30 tenemos ya que dejar el salón, aún hay que hacer la entrega de los premios de los relatos y hay que ir ya un poquito rápidos. Entonces vamos a la primera pregunta. Vale. Sí, yo voy a ser muy rápida. Me he anotado porque tengo muchas lagunas mentales, entonces lo voy a leer un poco. Yo soy una de las últimas asociadas a BAFI, pero llevo diagnosticada hace muchísimos años
y un poco fuimos nosotros los que fuimos guiando al médico. Yo desde hace lo menos 20, 25 años, era muy jovencita, me empecé a encontrar mal, con muchos problemas, pues cansancios, dolores, contracturas, bueno, lo típico que ya casi todos sabéis. Entonces un día mis padres iban en la radio escuchando y escucharon a una alcaldesa de un pueblo de Cataluña, Manuela de Madre, que hablaba sobre la fibromialgia. Y estuvieron escuchando y al terminar de hablar los dos se miraron y dijeron: esto es lo que le pasa a Rosa. Entonces yo fui a mi médico, en aquel momento tenía un médico de cabecera, se lo comenté y me dijo: pues sí, tienes fibromialgia. Me mandó al reumatólogo y el reumatólogo me dijo: pues sí, tienes fibromialgia. Entonces digamos que sí, todos me han diagnosticado que tengo fibromialgia, pero un poco en base a lo que yo les he ido llevando. Entonces, ahora ya llevo unos 6 meses de baja porque los dolores son cada vez más frecuentes, el cansancio también. Yo creo que aparte de fibromialgia tengo fatiga crónica porque a mí lo que me incapacita mucho es el cansancio. Yo por las mañanas soy de las personas que teóricamente no me puedo levantar porque soy una tabla de hierro. Tiene que venir mi madre, tengo 2 niñas, una de 6 años, otra de 10. Tiene que venir mi madre por las mañanas, levantármelas, llevármelas al colegio. A las 10:30 a las 11. Resume, por favor, sí, a que las es que no hay 10:30 tiempo. a las 11 o así vuelve, me saca a pasear. Bueno, el caso es que ahora tanto yo como mi médica estamos perdidas. ¿Qué hago? Porque el reumatólogo, ella me manda todas las veces al reumatólogo, pero el reumatólogo me vuelve a mandar a ella. ¿Qué hago? ¿Que me mande un internista o qué hago? No creo que sea una cuestión diagnóstica, ¿eh? Diagnóstico ya lo tiene. Es una cuestión un poco de lo que nos falla un poco en el sistema, que es la integración un poco, la visión integral. Sí, pero solamente tengo fibromialgia. La fatiga crónica a mí nadie me la ha diagnosticado. Sí, pero es que muchas de las cosas que he dicho para fatiga crónica valen para fibro. Bueno, vamos a ver, si tenemos el tema de la fatiga crónica como añadido recientemente, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si eso no se ha hecho, hay que hacerlo. Pero una vez hecho y clasificado, pues hay que centrarse en lo que podemos hacer. Y entonces mi médica, ¿a quién me manda? Si el reumatólogo, yo no sé las pruebas que tienes hechas, si el reumatólogo ha hecho el estudio completo y tiene claro lo que es, pues a lo mejor es suficiente. El reumatólogo simplemente me ha hecho los puntos dolorosos y me ha dicho: sí, lo tienes. Bueno, pues si el tema es la fatiga, pues te puede mandar a medicina interna, se hace una actualización de situación y de lo que hay, se emite un diagnóstico y a partir de ahí pues hay que trabajar sobre todo el tema fisioterápico. Sí. Y la seguridad social, o sea, no es bueno en ese aspecto. Tienes que yo por mi buscarlo. parte estoy haciéndolo. Tienes que buscarlo por donde sea, Sí. con alguien que sepa lo que tiene entre manos, de una forma a través de la asociación, a través de lo que sea, pero con unos objetivos claros, pactados a 3 meses vista, y hay que llegar a esos objetivos sea como sea, porque si no a la larga no va a ir bien. Muy bien, pues muchas gracias. Vale. Es que creo que lo estoy- Una última pregunta y de verdad que tenemos que dejarlo ya. Luego si quieres hablamos ahí. Pues Auri, Carmenta lo deja, dale el micrófono a esta señora y, por favor, si son cosas personales, no alargarse porque no... Preguntas concretas. Sí, por favor, quería preguntarle, ¿usted sabe algo del Galasar? ¿Perdón? Galasar. No me suena mucho. Dime algo. Pues son unas Dime pastillas algo. que me mandó el reumatólogo. Será gabapentina seguramente, ¿no? ¿Eso o qué? Ah, el Galaxdar. Sí, Galaxdar creo que va más por la vía de la inflamación de la artrosis y todo esto, ¿eh? El problema es que se suman, llega un momento, con el paso de los años, es que se van sumando los dolores, ¿eh? El dolor osteoporótico, el dolor artrósico, el dolor fibromiálgico, entonces hay que ir poniendo el tema. Pero el Galasdar no va orientado más al dolor de perfil artrósico que no al dolor del perfil fibromiálgico. Me lo mandó para la fibromialgia. Sí, pero porque piensa que puedes tener un componente de sobrecarga articular, ¿eh? Sí. Pero otra posibilidad es que sea gabapentina. Es que no, ahora mismo no sé si es gabapentina. Es que yo solo quería decirle que yo lo tomé un mes y al mes me tuvieron que ingresar en urgencias en la FE porque tenía 700 del hígado y estuve 3 meses de reposo. Sí, puede ser no sé si será la gabapentina, pero es que hay que estar muy atentos a los efectos secundarios de los medicamentos. Claro, sí, es verdad. No lo han retirado. Sí, en principio no. Darle las gracias al doctor Todolí, ha sido una ponencia magnífica.